reclamos, algunos empujones, algunas situaciones un poco incómodas entre los propios futbolistas al término del partido. Nosotros ya esperamos, aquí nos hacen el gesto de que en un ratito ya llegará Aldo Boadilla, porque de hecho está todo listo en sala de conferencia. Correcto allí, Víctor. ¿En qué zona, es dicho sea de paso, donde siempre se hace lo de Nacional? Porque por los vestuarios, digo, no tiene nada que ver el cambio hoy para la conferencia. Abajo de preferencias la sala de prensa. Cuando Nacional juega local sí se hace en la otra sala de prensa, la que está frente a vestuario local, pero cuando alquila su cancha, como los dos vestuarios están bajo preferencias, se hace en este salón. Un salón un poco improvisado, pero ya nos alcanza el espacio a todos como para hacer la conferencia. Buen punto. La verdad no conocía ese detalle. Cuando juega Nacional sí, es sala de conferencias, por decir así, hacia donde estaba el extinglado antes. Es la sede nacional, y cuando es entonces alquila su campo, los vestuarios se utilizan los que están debajo de las preferencias, y allí se improvisa también un sector, por decir así. Por eso me llamaba un poquito la atención que se da esta situación, pero se entiende, es el vestuario que siempre utiliza Nacional, ellos cuidan para la gente de Nacional también, y normalmente entonces cuando hay partidos allí no se da esa situación. Tiene que ver con el departamento prensa, pero es bueno reiterar a estas horas, nos decía Gerardo, incendio de gran magnitud en la zona de la Costanera. Exacto. A estas horas, Gerardo. Así es, nos informaban desde el departamento prensa de Radio Monumental la directora, la jefa de prensa, Zoraida Soto. Incendio de grandes proporciones se registra en la Costanera, Jorge. Y por la importancia, vamos a ir brevemente con los compañeros de NPI, cortito. Audio, si tiene Gustavito allí, brevemente, cortito con la gente de NPI, lo que está sucediendo ahora en la zona de la Costanera, incendio de gran magnitud. Y tienen también algunas viviendas temporales. El dato que por lo menos tenemos aquí es que hubo un principio de incendio que se extendió rápidamente y afectó a más de 10 viviendas. Y estuvo también muy cerca de afectar la zona ahí donde está el centro semafórico, está también lo que es el cuartel de la policía urbana. El dato que tenemos también hasta esta hora de la tarde es que muchísimas personas empezaron a evacuar sus viviendas, otras viviendas aledañas, sacaron sus cosas. Gracias a la gente de NPI por la importancia, un ratito de la conexión también con ellos, incendio de gran magnitud a estas horas en la zona de Costanera. Ahora sí, Víctor, Aldo Boadilla. El equipo, usted también luego de esta derrota, el gol que viene ya sobre el final del partido, y también que una queja también con respecto a ese gol, ¿cómo lo sintió el equipo? Bien, buenas noches para todos. Tristes por cómo lo perdimos. Me parece que ya era un partido controlado, donde incluso comenzamos ya a volcar el juego más a nuestro favor. Por momentos nos queríamos más encargar de defender que de jugar, y cuando comenzamos a jugar comenzamos a generar ocasiones de cómo lastimar al rival. En una desatención nuestra, una pérdida de balón, bueno, viene el gol de ellos. Se reclama una falta que, bueno, evidentemente nos la pitan, y bueno, nos quedamos mirando, y de ahí viene el gol de ellos. Aldo, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Sobre esa jugada puntual, ¿cómo la viste? ¿Te pareció falta? Porque estaban muy enojados tus jugadores. Y lo que pasa es que Marcos reclama que le atajan porque quiere avanzar y le pone el brazo adelante y reclama que fue falta. Ahora, si fue o no fue, ya es decisión del árbitro, no se puede ya discutir eso, porque en otro tipo de partido es muy difícil que te piten, más contra un equipo como el nuestro, es muy difícil que te pide tipo de falta, pero bueno. A una también a Giovanni, que fue la misma que le pasó a Martinín, no nos pitan full ni sacan amarilla, y a Giovanni sí. Entonces son cuestiones que a veces las decisiones son un poco desparejas ahí. Aldo, buenas noches. Para la 1330M Chaco Real estamos en vivo. Preguntarte por el nivel de tu equipo comparando con los otros 3 partidos que contra Libertad. ¿Estás inconforme con la expresión futbolística de tu equipo, que no encontró los espacios que, por ejemplo, tuvo en la racha Ameliano, que tenía ante Olimpia, esos 4 partidos que había ganado de forma consecutiva? Hoy no tuvo esos mismos espacios. ¿Por qué crees que se dio eso? Yo creo que tiene mucho que ver también en el desgaste del equipo. Hoy tuvimos varios cambios porque el equipo viene compitiendo constantemente. Hay muchos jugadores lastimados que no se puede por ahí sostener el mismo equipo. Optamos hoy por tener una buena variante porque creímos conveniente por el desgaste que tuvimos el partido pasado.
Creo que el equipo también, el rival supo defenderse bien cuando teníamos nosotros la pelota y las veces que generamos espacio nosotros la supimos aprovechar. Profe, Kevin Ledesma para Radio 1, buenas tardes. Justamente hablando de eso, de la seguidilla de partidos, ¿qué tan importante va a ser esta semana donde por ahí ya se viene de vuelta la seguidilla justamente? ¿Cómo va a trabajar el equipo para ya encontrar ese descanso que por ahí necesita el plantel? A ver, hoy también tuvimos unos problemas musculares de vuelta, de cansancio, cosa que quizás nos preocupa evidentemente porque no queremos tener un plantel cansado, quizás con jugadores lesionados. Pero bueno, buscaremos recuperar mañana y a partir del martes comenzar a mirar un poco el equipo que tiene que competir con el jueves entre Juan contra 2 de mayo. Buenas tardes, Aldo. Gustavo Gavilán para Deportivo Total. Cumplieron bien una faceta, le faltó pasar a esa segunda faceta, tal vez de contragolpear, tener un poco más tiempo, aguantar en zona alta la pelota, profe. Yo creo que fuera de contragolpear, nosotros cuando nos animamos a jugar creo que salíamos bien, teníamos espacio para jugar. Y en la toma de decisiones en el último 3/4 de cancha fue lo que nos faltó un poquito más de asociación, de ver la manera de terminar mejor la jugada. Y cuando tuvimos posibilidad de trascender también demoramos un poco la transición y eso generó un poco de dificultad porque el rival se acomodó rápido. Con esto finalizamos la conferencia de Así prensa. termina la conferencia de Aldo Bobadilla, el técnico del Sportivo Ameliano. En realidad sobre la jugada puntual decía que a él le pareció que hubo primeramente un agarrón que en otra situación se llegó a cobrar del lado de cuando la falta era del jugador de Ameliano, pero en realidad creo que no quiso entrar a discutir así profundamente esa situación, sino más bien decía, se cobre o no se cobre falta, tienen que seguir, y quedaron desatentos, por así decirlo, los jugadores. Más o menos en eso se resumía lo que decía Aldo Bobadilla hace un rato en conferencia de prensa. A partir de ahora esperamos la llegada de Martín Palermo, técnico de Olimpia. Correcto, Víctor, y decía también, con equipos contra nosotros difícilmente también se sanciona esto, dijo, ¿verdad? O sea, por lo menos estas cosas es siga. Dio a entender eso también, si no me equivoco y no escuché mal allí, lo de Bobadilla. Dejamos canal abierto contigo, me voy a ir hasta Villa Elisa, pero antes voy a redondear el concepto. ¿Ganó bien Olimpia? Sí ganó bien. De los dos, el que tuvo más chances, por algo elegido también Rossi, es Olimpia. Son de esos rivales siempre complicados, un término que últimamente se está usando mucho, término de calle, pero que lo vamos a meter en el mundo fútbol, pasteloso, porque tenés 2, 3 jugadores encima, complicándote, no te deja jugar, eso más en el primer tiempo. En el segundo sí creció más Olimpia. Me gustó el trabajo de Redes por derecha, si bien a veces alternaba una buena y una mala. Redes fue de lo mejor sobre el sector derecho. Decíamos en un momento la importancia del ingreso de un jugador de Derlis González y de qué manera para su ingreso. Cuando se daba el segundo tiempo, 2 jugadores que para mí pintaban el ingreso por el tipo de partido eran Huguito Fernández y Derlis González. Derlis González y Huguito Fernández. Coincidentemente es Huguito Fernández el que ingresa y da ese pase quirúrgico allí a espalda de los centrales. Lo decía Derlis. Él le marcaba el pase también allí a Hugo Fernández, fuera de la polémica o no, si fue o no falta, que después lo vamos a analizar también en fútbol a lo grande. Hoy lo que vimos la reiteración parecería que sí, si bien, como bien decía también el propio Bella, hay veces que se cobran este tipo de situaciones o no. No quiso entrar mucho en detalles, se dio esa situación y en 39 de partido lo terminó desequilibrando allí Derlis González en ese muy buen control, definición y ese pase. Para mí un golazo, hasta aquí el golazo dentro de la fecha por la situación del control, ese toque y después el festejo de una especie de topollillo, pero de un lado, a ver qué dice la gente y pidiendo un poco de aliento. No sé si algo le dijeron a Derlis, pero hizo ese gesto por lo menos hacia la zona de la platea, donde hoy copó el Arsenio Rico la gente de Olimpia en un muy buen movimiento de hinchas allí, dentro de lo que dejó esta victoria, que lo deja arriba, en la cima, en lo más alto Olimpia, y ahora un partido que promete por la situación de Libertad, a ver si se mete en la pelea nuevamente ya de la banda de Garnero en la pelea, y qué pasa también con el 2 de mayo. Canal abierto para Víctor, para escuchar un poquito de lo de Palermo en unos minutos, pero nosotros nos vamos hasta Villa Elisa. Allí se va a jugar el partido entre Libertad, 2 de mayo, buscando recuperar el Gallo Norteño en la punta, quiere meterse en la pelea Libertad, lindo partido a continuación. ¿Cómo estás, Diego Iván? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, efectivamente, ya estamos acá en lo previo. Se espera un partidazo entre Libertad, jugando acá en local en Villa Elisa frente al equipo del 2 de mayo de Pedro Juan. Realmente es así, más aún por la victoria de Olimpia, por la victoria de Cerro Porteño, que realmente le pone emotividad al campeonato.
Y como bien decía Jorge, esperando esta remontada del equipo repollero que evidentemente en Copa Sudamericana dejó fuera en tanda penales al propio Ameliano, dicho sea de paso, y el 2 de mayo que está en una racha positiva. El equipo de Felipe Jiménez, que para mí juega de memoria, el equipo de Felipe, y hay que ver lo que va a proponer hoy en su partido frente a Libertad. Ya estamos con Marquitos en la parte técnica, con Ricardo F. en los comentarios, va tomando color en lo que tiene que ver los aficionados. Acá ya estamos viendo a hinchas liberteños que se están ubicando en el sector del escenario acá, en el Luis Alfonso Llana en Villaliza, y también los Pedro Juaninos que están llegando de a poquito para apoyar al equipo visitante. ¿Cómo te va, Ricardo F? Bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Diego. Saludo para los compañeros, para la audiencia. De a poco va tomando un color diferente. Si bien no la cantidad de gente que uno espera, pero sabemos que el 2 de mayo difícilmente puede atraer su público. Sí lo hace de buena forma cuando juega de local. Le cuesta viajar a la gente. Y Libertad, que solía tener un poco más de acompañamiento con los resultados que se estuvieron dando en este torneo clausura, donde no le está yendo bien, creo que también dejó de acompañar. Pero con Garnero las cosas pueden llegar a cambiar. Garnero ya le dio un color diferente el día jueves, donde le gana en penales al conjunto de Ameliano. Claro que tuvo la oportunidad de ganarlo por 2 veces. Ameliano no supo hacerlo. Se le escapó una victoria increíble, una clasificación que iba a ser realmente histórica para el conjunto de Ameliano, y no quiso ser. Libertad se prende a la Copa Sudamericana y hay que ver qué tiene en mente la dirigencia, qué tiene en mente el propio técnico. Si pelear definitivamente la Copa Sudamericana o tratar de recuperarse por lo menos a medias en este campeonato, que aún falta demasiado, y que los puntos que le sacan los punteros tampoco es como para decir que Libertad está fuera de la pelea por el título. Tiene posibilidades aún, dependiendo mucho de lo que haga el día de hoy ante un 2 de mayo que, como decía Diego, es un equipo que juega muy bien, con un técnico joven pero muy capaz como Felipe Jiménez, y jugadores que pelean y estiran todos juntos el carro. Eso se nota en cada encuentro del conjunto de 2 de mayo. Corren parejito, corren todos, y eso marca la diferencia. Es así, Ricardo F. Bueno, estamos observando el campo de juego bastante lastimado, porque muchos partidos se juegan acá en Villaliza, tanto en Primera División. El propio Soldamérica, el propio Libertad, Tembetarí, que lo hace en la categoría semiprofesional como lo es la intermedia. ¿Cómo te va, Germán Tindler? Germán, buenas tardes. ¿Cómo te va, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la radio AM 1080, Radio Monumental. Es así, ya estamos acá instalados en el estadio Luis Alfonso Llani desde hace un buen rato para presenciar lo que será el partido entre el tricampeón actual del fútbol paraguayo que oficia aquí de local en Villaliza, frente al que hasta hace unos minutos era puntero del campeonato, o uno de los punteros del campeonato. Hablamos del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Se prevé un partido bastante atractivo, tomando en cuenta la dimensión y el volumen de juego que han acostumbrado a demostrar, sobre todo 2 de mayo en el inicio de este torneo clausura. Ambas alineaciones presentan varios cambios a comparación de sus inmediatos partidos anteriores. Cuando creas conveniente, los compartimos, Diego. Muy bien, estamos también a la espera de Víctor Villalba en la conferencia, si tenemos tiempo, ¿no?, de escucharlo a Martín Palermo, equipo ganador el Olimpia. Estamos con la información, Juancito. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos? ¿Cómo forma Libertad? ¿Cómo forma el 2 de mayo? Adelante, Germán. Libertad forma con el 1 y cinta de capitán para Martín Silva en el arco. Defensa 2, Iván Ramírez. 5, Diego Viera. 4, Néstor Jiménez. Y 17, Matías Espinosa. Media cancha compuesta por el 22, Hugo Martínez. 26, Ernesto Caballero. Y 19, Rubén Lescano. Como extremos, a un lado el 20, Antonio Vareiro, y al otro el 28, Marcelo Fernández. En ataque, como única referencia en la delantera, el 10, Lorenzo Melgarejo. Así saltará al campo de juego el conjunto dirigido técnicamente por Daniel Garnero. Por su bando, 2 de mayo saldrá a la cancha con el 12, Carlos Servín en el arco. Defensa 35, Juan Feliú. 21, Pedro Sosa. 3, Pablo Adorno. Y 19, César Castro. Media cancha compuesta por el 5, Roberto Ramírez. El 29, Jesús Llano. El 8 y capitán de equipo, Javier Domínguez. Y 40, Walter Bogado. En ataque, Elías Alfonso, el número al 9, Rodrigo Ruiz Díaz.
Perfecto, Germán, ya estaremos contigo entonces dando para conocer la formación titular del 2 de mayo de Pedro Juan. Acá realmente se siente el frío, Ricardo. Sí, está bajando la temperatura. ¿Volviste, Germán? Hola, ahora sí sale bien, ¿verdad? Sí. Genial. Sí, para completar lo que es el ataque, el 7 Elías Alfonso acompañando al 9 Rodrigo Ruiz Díaz. Así saltará al campo de juego el equipo dirigido Jiménez. Hablamos de 2 de mayo. Bueno, a ver, Víctor, ¿se viene Palermo? Aquí nosotros esperando la conferencia de prensa del técnico de Olimpia. En un ratito llegará a sala de prensa Martín Palermo. Bueno, correcto, estamos esperando entonces a Martín Palermo, técnico del Olimpia que le ganó a Meliano, donde la figura fue Rossi, evidentemente, Ricardo, a pesar del gol, digo, de Derli. Sí, la figura en el partido, Rossi en lo futbolístico y en lo polémico, el árbitro, Juan Gabriel. Increíblemente ayer se anula un gol. Carlos Paul Benítez. El que quiere imitarlo y parecerse a Amarilla, pero ni en el peinado a Amarilla puede llegarle este señor Carlos Paul Benítez. Todos los gestos, todo, la forma de caminar, la forma de sacar la tarjeta amarilla, todo le copia al gran Carlos Amarilla, que fue un excelente árbitro, y este muchacho lastimosamente cada vez peor. Acá nosotros de hecho tenemos monitor. Para vos fue falta previa al gol. Sí, falta. Ayer se cobró una jugada similar. O sea, no puede, en una misma fecha, en un mismo campeonato, árbitros que reciben las mismas indicaciones, cobrar una falta así y al día siguiente no cobrarla. O sea, no tiene sentido. Me parece que algo hay que hacer para que el arbitraje paraguayo mejore. Y si el arbitraje paraguayo mejora, el fútbol paraguayo va a mejorar. Porque estas tonterías que no se cobran, porque se debió haber cobrado, y las faltas que se cobran que no existen, interrumpir el partido a cada rato, cosa que no tiene que pasar, no favorece en absoluto al torneo. Y después salimos y nos pasan ¿sabes? El propio Ferraz, después del partido, el jugador de Tacuarí. Sí, muy buenas declaraciones. Diego. Señor. Llega Martín Palermo, técnico de Olimpia, toma asiento y a continuación arrancamos la conferencia de prensa. Martín Palermo. A todos. Vamos al inicio de la conferencia de prensa del profesor Martín Palermo. Primera pregunta. Hola, profe. Bueno, muchas felicidades por esta victoria y la importancia de estos 3 puntos y bueno, también mantener la valla invicta nuevamente y los goles que vinieron de vestuario. Bueno, sí, buenas tardes. La verdad que contento, era lo que veníamos a buscar. Partido muy difícil, pero creo que si no era obviamente por el gol, creo que no hubiésemos quedado con la sensación de que habíamos hecho todo y no íbamos a quedar con las manos vacías, y creo que el equipo lo intentó hasta el final y creo que fuimos merecedores de los 3 puntos. Todo lo que se hizo, el arquero de ellos prácticamente fue figura, así que se cortó la racha que tanto hablábamos la semana pasada de cortar la racha con Ameliano, se pudo lograr y bueno, comenzamos este ciclo de 3 partidos en una semana, sumando 3 puntos importantes para seguir arriba, y obviamente que bueno, el ingreso de Derli, el ingreso de Hugo, el ingreso de Ramón nos dieron otras urgencias de juego que necesitaba el equipo, y bueno, un poco a ellos llegó la vía del gol. Profe, bueno, comentarnos un poquitito de lo que costó en ese segundo tiempo, porque realmente Olimpia generaba las situaciones, como bien mencionás, tratando de buscar quizás siempre las bandas, como tratar de aprovechar la velocidad, y como que Ameliano se cerraba mucho, como que ya la intención era tratar de mantener el resultado. ¿Y cómo lo vio a Derli González hoy, como más ya metido, como más entusiasmado, hasta el gol que obviamente le favorece en el cierre del juego? No, bueno, obviamente que sí, se intentó en el primer tiempo llegar. Ellos habían obviamente mantenido una estructura muy cerrada que no nos daba posibilidad de generar juego. Intentábamos por las bandas y no centralizar tanto, porque ya no había sucedido en los partidos anteriores con ellos, que al equivocar el camino era quizás posibilidades que le dabas a ellos en situaciones de peligro, pero bueno,
se buscó por esa vía y en el segundo tiempo lo mismo, ellos se repliegan bien, es un equipo que tiene esa idea y esa propuesta, y en base a esa búsqueda y a los cambios que se buscó con los ingresos de los chicos del banco, creo que nos dieron esa posibilidad de llegar al gol. Y lo de Derlis, sí, obviamente está con ganas, está con mucho entusiasmo de volver a estar y siendo parte de hoy de la convocatoria y hoy ingresar, hacer el gol del triunfo. Creo que eso a él lo va a motivar mucho y sabe de la importancia que él tiene para con el grupo, así que sabemos que es un jugador importante y hay que seguir poniéndolo a punto para lo que viene. Buenas tardes, Martín. Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿Cuál consideras la mayor virtud de este triunfo? Si yo le digo la paciencia, el hecho de no bajar nunca los brazos, ¿estaría muy alejado? Y seguimos manteniendo esto de hoy nuevamente el arco en cero. Creo que es una virtud importante de lo defensivo, de lo que trabaja el equipo. Creo que el que no nos convierta en goles no solamente es un factor de los defensores solamente, sino creo que hay una colaboración de todo el funcionamiento del equipo que se hace una estructura muy fuerte, y entonces eso a nosotros obviamente nos da cierta calma y cierta posibilidad de que el equipo, más allá de que pasen los minutos y no encontremos el gol, tuvimos esa paciencia y bueno, de esa manera es como darte cierta seguridad en nuestro arco. También sabemos que tenemos jugadores que en algún momento determinado van a llegar a concretar alguna situación como las que se generaron tanto en el primer tiempo como en el segundo. Así que creo que somos hoy un equipo mucho más completo y eso es lo que nos da estos buenos resultados. Martín, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, números importantes de Olimpia en este campeonato, la punta, goles, no recibe, en este caso el arquero, gol, pelota en movimiento. ¿A qué se debe eso? El trabajo del conjunto, del equipo, repetir también 5 partidos en forma consecutiva la misma alineación, Martín. Sí, siempre es importante mantener los mismos nombres en cancha, que eso te da un mayor conocimiento, una mayor confianza entre ellos mismos, pero bueno, también hay a veces necesidades que uno puede ir modificando y cambiando y que los que estén en el banco, como les toca ingresar, en algún momento puedan llegar a ser de inicio y que ellos también estén preparados para esa situación o para determinados. Entonces creo que hay una estructura muy grande desde lo grupal, que es lo que a mí me da esa posibilidad de confiar y seguir manteniendo más allá del 11, sino en los recambios. Entonces creo que eso se fue gestando desde esa pretemporada, desde ese trabajo, desde esa comunión que fuimos en Encarnación, en el viaje a Buenos Aires. Creo que todo eso nos unió, pero hay una unión muy familiar que es todo, en todas las áreas, ¿no? Desde los cocineros, desde los utileros, desde el área médica, y eso es lo importante. Yo a veces no busco tantas figuras dentro de los equipos, sino busco esas estructuras de grupo que te llevan a conseguir cosas importantes y que entre ellos haya una buena relación y una buena energía. Seguramente eso nos lleve por un buen camino. Profe, para la 1330M Chaco Boreal, preguntarle si considera dentro del balance de estos 4 partidos que tuvo ante Ameliano, ¿cuál fue o qué fue lo que cambió? Porque no siempre había tenido buenas presentaciones ante Ameliano, había hablado muchas veces de la actitud o quizás de que no era el equipo que esperaba se presente dentro del campo de juego, hablando de sus dirigidos. Y por otra parte, preguntarle qué tan factible es hacer 9 de 9 en esta seguilla de 3 partidos, considerando que los rivales tienen más o menos una similitud en el estilo de juego. En relación a los otros enfrentamientos, creo que hay un aprendizaje de lo que sucedió en los 2 partidos, tanto en el que fue de Sudamericana como en el torneo también, y ese aprendizaje nos llevó a consecuencia de tener mayores recaudos, de que obviamente hoy el equipo tiene otra postura en cancha con una maduración importante, que eso nos lleva a hoy no haber cometido errores o equivocaciones que lo sufrimos en los partidos anteriores, y hoy teníamos esa posibilidad de cortar esa racha y de cortar ese maleficio que veníamos trayendo desde hace muchos partidos, y que obviamente, como dije el otro día,
que no me salían las palabras, era cortar la racha, y hoy estamos muy contentos de que se ganó, cortamos la racha y los muchachos hicieron un gran partido. Y con respecto a la seguidilla de partido, y ojalá que sea como nos tocó la misma semana de los 9 puntos anteriores. No podemos pensar en los 3 puntos de 2 de mayo, sino tenemos que pensar en los 3 de Tacuarí seguramente, porque si no estuviéramos equivocando el camino. Martín, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Hoy, ¿cómo terminó Alex Franco? Y si en parte también su salida hoy tuvo que ver con esa situación física que lo hizo trabajar de forma diferenciada algunos días. Sí, vamos viendo, obviamente que en esa necesidad de cómo se iba desarrollando el partido, tanto en él como tuvo una semana diferenciada y también había tenido un golpe en el partido ahí. Obviamente es ser consciente a la seguidilla de partido que va a haber, lo mismo que Richard. Buscamos ciertas variantes y obviamente en ellos siempre tener cierta precaución en base a su desgaste y sus molestias. Entonces creo que lo importante es que siempre uno busca soluciones y hay un recambio importante en el banco que hoy por hoy nos fueron útiles. Buenas noches, profesor. Brenda Vega. Correcto, para la gracias, muy Deportiva. amable. Víctor Villalba, los equipos están en el campo de juego. Excelente, Víctor. Vamos a escuchar después la parte final de la conferencia en el entretiempo entre Libertad y 2 de Mayo. Señoras y señores, los equipos están en la cancha. Está Libertad, está el equipo 2 de Mayo. Y vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Equipos dentro del terreno de juego, Libertad, como decíamos, con las ganas de volver a meterse en el campeonato. Recién lo veíamos cruzar a Daniel Garnero, saliendo de allí del vestuario, cruzando casi toda la cancha porque está en el segundo banco a la derecha de la cabina. Y uno piensa y pensar, valga el juego de palabras, que estaba hace poquito dirigiendo a la selección nacional en la Copa América en Estados Unidos. Cómo el fútbol puede ser tan cruel, cómo el fútbol te puede jugar de repente una mala pasada, porque ¿quién puede dudar de la capacidad como técnico de Daniel Garnero? Nadie. No le fue bien con la selección y lastimosamente para las pretensiones de él a nivel personal y a nosotros a nivel país, las cosas no salieron como él quiso, como él planificó. Y lastimosamente tuvo que dejar el cargo. Claro que se refugia nuevamente, y lo digo con respeto, o uso con respeto la palabra refugio, se refugia en este equipo de Libertad que últimamente le dio la posibilidad de trabajar y él, por supuesto, devolviendo el trabajo con títulos. Se queda entonces nuevamente con la interrogante de qué puede llegar a ser Daniel a nivel internacional en la Copa Sudamericana, digo. Y si miramos al otro lado, al banco pegado aquí a la cabina, lo encontramos a Felipe Jiménez, técnico joven, que supo hacerse un currículum dentro del fútbol paraguayo, ascendiendo con el equipo de 2 de Mayo a Primera División. Y algo que siempre es válido recordar, cada vez que ganaba un partido, el 2 de Mayo, cada vez que se acercaba a su presencia en Primera División, mirábamos el promedio y 2 de Mayo estaba comprometido todavía y podía ser que descienda. Increíble, hizo una campaña de campeón, fue campeón, ascendió, se salvó. Cartón lleno para Felipe y para su equipo. Y desde que está en primera realmente es una grata sorpresa, una gran revelación. El equipo de 2 de Mayo con jugadores jóvenes, algunos experimentados, pero como decíamos hace un ratito, donde todos corren, donde todos ponen, donde todos buscan el bien del equipo. Y así es muy difícil ganarle a este 2 de Mayo que es aguerrido, que sabe lo que quiere en el terreno de juego, sin dejar de reconocer la calidad de los jugadores que tiene Libertad, simplemente empezando por el arquero Silva, los centrales con mucha experiencia, principalmente Viera. En el medio campo, Caballero, quizás lo más flojito con Martínez y Lescano. El demonio Vareiro, Melgarejo
y Fernández, que tiene prácticamente su lugar asegurado ahora con la lesión de Roque, la expulsión de Tacuara, y por supuesto me parece que Marcelo Fernández pide a gritos un lugar en la selección de Alfaro. Ojalá pueda ser, ojalá se le dé y ojalá pueda partido a partido demostrar la gran capacidad que tiene este jugador que viste la camiseta de Libertad. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar. Juan Gabriel Benítez autoriza y arranca el fútbol acá en Villaliza. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, viene buscando esa pelota Felu, dejando cortita sobre mitad de terreno. Pelotazo largo al fondo, va buscando Llano. Le puede pegar baja la pelota para el fondo, movió la salida. Tiene Sosa para el equipo visitante. Arriba la pelota, golpe de cabeza sobre punta derecha. Viene buscando Antonio Vareiro, juega esa pelota para Bogado. Bogado va por el piso. El árbitro dejó seguir, peleaba en esa zona. Iván Ramírez coloca para Lejano, se mete Lejano. Va con esa pelota, marca Sosa, pelota mitad de terreno. Catedral Weekend de Farmacias Catedral hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery el 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encuentras ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios JMC. Y la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Está la barra Pedro Juanina, Ricardo. Sí, vinieron todos los de Pedro Juan haciendo bastante ruido aquí al costado izquierdo de la cabina. La pelota al fondo le va a pegar lentamente. Servín, sale el portero del 2 de mayo. Pelota para el fondo. Solicita tu crédito Pigmes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo hasta 500 millones. Bancop crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Olimpia derrotó a Beleno por 1-0. Clásico de Avellaneda, empataron 0-0 Racing e Independiente. En el equipo visitante, 2 expulsados. A los 29, Damián Pérez. Y a los 89, Federico Vera. A los 87, cambiado por lesión, Gabriel Ábalos. La pelota para Sosa, levanta arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota, pero tiene viendo que juega esa pelota sobre punta derecha, va tocando la visita, a ver, la tiene Castro, va corriendo Castro, juega bien, está dejando para Rudía, le va a pegar, ataca al 2, pelota dentro del área, marca Caballero, juega, sale para Libertad. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados a Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Con gol de Derry González, Olimpia ganó Beleno por 1-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y la pelota por arriba, viene buscando esa pelota, Lejano, juega bien pelota, Lara se metió, Fernández llega primero, Servín, sale lentamente el portero visitante. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Alterroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportine. Pasar allá, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota por media cancha, va saliendo bien el equipo de Libertad. Pelota en zona media. A ver, tiene presión a la salida, tiene Abogado, juega para el equipo 2 de mayo, domina de zurda. A ver, falta, pita el juez, tiro libre para Libertad. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y la familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Se pone interesante, movido el partido por ahora, Ricardo. Sí, el partido movido y aquí en la zona lateral también bastante movido el encuentro, porque llegaron a hacer un ruido bastante importante los hinchas del 2 de mayo. La pelota son izquierda, Germán. Están los hinchas, decíamos con Ricardo, los hinchas, pero los Juaninos que hay muy cerca de la cabina, Germán. Muy bulliciosos están los hinchas que se llegaron desde la capital de la Mambay, Diego. Desde antes del inicio del partido incluso. Sí, señor, la pelota por arriba, pelotazo en al fondo, golpe de cabeza, viene buscando su mitad de terreno, tiene Caballero, juega para Libertad, moviendo sobre punta derecha para Domínguez. A ver, sostiene, dejando bien, pelota al medio, el rebote corto para Huguito Martínez, presiona la salida, tiene el equipo de Locorino. Cuidado con esta, tiene Llano movió de primera, juega para Ramírez. Pelota en la zona izquierda, se mete Abogado, hay peligro, ataca la visita, se mete Abogado. Amagó, tiró, soltó, marca, viene buscando Castro, avanza el 2 de mayo, pelota media cancha. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En San Justo y Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, acceso sur, casi perfecto, Socorro y Embed. La pelota sobre punta derecha, corre Feliu, domina, cayó el piso, no dijo el juez, pelota media cancha, sale Libertad, pelota sobre la izquierda. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad de comunicarte al 218-4000 Caja Mutual. Vení Ataca Libertad, Fernández tiene, Fernández se amagó, la marca, punta derecha, tiene Sosa. ¿Qué pasó, Ricardo F? Que se confundió la defensa aquí, aprovechó Fernández cómo levantaba los brazos Vareiro esperando el centro, sabiendo lo bien que cabecea.
no llegó nunca la pelota, lo taponaron, pero avisó Libertad que puede dañar jugando por los costados. La pelota al fondo, sale el equipo visitante. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aprovecha el agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, acá en Villaliza el partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. Con la victoria de Olimpia, Gerardo, ¿cómo está quedando en las posiciones del torneo, Gerardo? Sí, señor, va quedando de la siguiente forma el torneo. Olimpia y 2 de mayo 15 con el empate parcial de Gallo Norteño. Cerro Porteño 14, cuarto Nacional con 12. Correcto, muy bien, Gerardo. Pelota, tiene Ramírez para el equipo visitante. Domina Ramírez. Está con esa pelota, va por el medio. Pelota, Lara sobre punta derecha, movió la salida, se mete Felio. La pelota para Felio tiene para el equipo de los Juaninos. Domina sobre media cancha, tiene esa pelota. Dejando por el fondo para Sosa. Sosa movió, dejando cortita para Ocho Domínguez. Domínguez tiene, juega bien para Alfonso, qué buena acción. Avanza la visita, se mete Alfonso. Está pegadita la raya, gira Alfonso, le van a robar esa pelota. Pero falta, pita en lo previo el árbitro. Y es tiro libre para el 2 de mayo. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto. Comprando cajas de pecho, una de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente, pechugona. Todo les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor en el kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Acá hacemos el alcotés y no queda ninguno. Me parece que están... A ver, ya no colocó, tiró, marca bien a pelota al medio. Agarra, tiene Lorenzo Melarejo, baja de cabeza. Lorenzo bajó, pelota su visita, gana Ruiz Díaz, tiene para la visita, tiene Domínguez. Domínguez con la pelota, gira el 8, juega bien el 2 de mayo, juega bien. La pelota para Castro, le pegó, tiró. Tapa al arquero Martín Silva. El rebote punta derecha, marca de cabeza, Huicho. ¡Qué misil de Castro, Ricardo! Qué bien que le pegó Castro, qué dirección que tenía esa pelota al ángulo izquierdo. Y Martín Silva que recupera de a poco esos reflejos que siempre lo distinguieron para aplicar el manotazo y evitar el gol. La pelota para Iván, se mete Ramírez, pelota sobre la derecha, será tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Goma. Láser presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas, son más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isoporo, espuma de poliuretano. Contactos al 0986 470 689. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Lescano. Le va a pegar Lejano, tiro de esquina para Libertad. En el Gigas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en el Gigas. Le pegó Lejano, pelota arriba, golpe de cabeza, pelota sobre punta derecha, será saque de costado. A ver qué dice el árbitro, pertenece a Libertad, punta derecha, buscando esa pelota. Huguito Martínez para el saque de costado, el partido se mantiene 0-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Espinosa mandó el centro, pelota en el aire, cabezazo. Antonio Baireiro llegó de cabeza, atento el arquero, Ricardo. Y entre los dos centrales, los dos más grandotes del conjunto del 2 de mayo, saltó Baireiro atrás, ganó. El cabezazo no tuvo la potencia necesaria, pero avisó el demonio. La pelota al medio, avanza Libertad, se mete Caballero, marca Domínguez, juega sobre punta derecha, ataca la visita. A ver, la tiene Llano, movió de sur, la tiene Llano. Llano con esa pelota, juega extremo zurdo. Movió la pelota para Castro. Este le va a pegar a Maga, se mete bien sobre mitad de terreno. Juega la pelota cortita para Sosa. La pelota para Sosa, toca la visita. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva así la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya a salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. El primer zaguero central es Adorno, el segundo es Sosa, Germán. No, al revés, Sosa es el que está como zaguero central por derecha y Adorno, como es zurdo, juega sobre la zaga izquierda. Correcto, muy bien, excelente, aclarado el tema. Pelota sobre punta derecha, viene buscando esa pelota Lorenzo. A ver, Lorenzo bajo, juega bien. Pelota en zona derecha para Ramírez, Ramírez tiene. Juega para Antonio Baireiro. Este domina, deja para Iván, colocando la pelota de primera, qué buena acción. A ver, Libertad del centro, va al buscapié. La pelota y la marca, sale el defensor Pedro Juanino, Ricardo. Avisa Libertad, abriendo la cancha de buena forma, por derecha, por izquierda. Falta la definición, pero cuidado que el 2 de mayo también con ese remate que casi se le metió a Sil, el remate de Castro, le dio como atención
a la defensa liberteña. Cerquita de los 10. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Acá Villaliza el partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. Olimpia ganó a Meliano por 1-0. Decidí bienestar y certeza. Skin Paco, más de 40 años llevando energía al país. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000 SPS. 29 años cuidando la salud de tu familia. Saque de costado para la visita, sector defensivo. Castro, le encarado. Castro baja la pelota. Está dejando cortita para Adorno. Adorno juega ahora sí para Sosa. Sosa con la pelota domina, le va a pegar esa pelota Sosa. A ver, la tiene sobre mitad de terreno. Juega para Domínguez. Domínguez sale sobre la punta derecha para la visita, pone el freno, juega otra vez atrás para Sosa, reclama esa pelota, Servín, va para el fondo el portero Pedro Juanino. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Este martes arranca la fecha 8 con 2 partidos. General Caballero Trinidense, 5:30 de la tarde, y de fondo para Cerro Porteño Nacional, 20:30. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299 más info en nissan.com.py. Ricardo F. No sé, vos sabés que de aquí a la distancia no me pareció falta. Es cuestión de volver a ver la jugada, la repetición. Me quedo con que no es falta de Ramírez. Pero el árbitro no solamente cobra la falta, sino también la tarjeta amarilla para el jugador del 2 de mayo. Acá me parece que se apuró el árbitro, pero bueno. Germán. Así es, el primer amonestado del partido es un jugador del 2 de mayo, el 5, Roberto Ramírez. Muy bien, el volante de marca entonces amonestado el 5 Ramírez, tiro libre para Libertad. En un mundo lleno de prisas, en la felicidad están los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Está para pegarle Matías el 17, el otro es Iván Ramírez, Germán. Así es, Espinosa para darle de zurda y Ramírez de derecha. Muy bien, el árbitro acomoda la barrera. Juan Gabriel Benítez, tiro libre para Libertad. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán y con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Le va a pegar esa pelota, creo que le pega Espinosa. Creo que está preparado Espinosa de zurda a derecha. Está Iván Ramírez. El árbitro va a autorizar ese Espinosa, le pegó. Pelota al poste y afuera. El remate se desvía, tiro de esquina finalmente Ricardo F. Qué excelente. El tiro libre de Espinosa, con qué calidad le da. La pelota que pega prácticamente donde se junta los dos palos en el ángulo. Rebota, después termina en el córner y va a ser un golazo de Libertad. Tiro de esquina pertenece a Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Martínez. Le va a pegar Martínez, tiro libre de esquina. El árbitro va a autorizar, le pegó Martínez, pelota en el aire por elevación. La pelota pasada sobre punta zurda. A ver, Martínez juega, ganó Caballero, Caballero tiene. Ganó Ernesto, se mete zona derecha, qué jugada de Caballero, a ver, pero marca el defensor, el rebote, le queda a Espinosa. Espinosa remató, se desvía, gol. Lorenzo, gol. Libertad. Aparece Lorenzo Melgarejo dentro del área. El remate de Matías Espinosa. Y aparece Lorenzo Melgarejo. Le gana la posición al arquero Servín. Y de atropellada aparece Lorenzo Melgarejo. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad le gana el 2 de mayo por 1-0. Monumental. Nunca dejó de insistir Libertad después de ese remate, de ese tiro libre que pegaba en el palo. Aparece Caballero haciendo una muy buena jugada.
Nuevamente Espinosa para meter la pelota al área y Melgarejo adelantándose al central y al arquero que quería quedarse con el balón. De puntín pone el primero del partido, el primero para Libertad. Momento del gol. 14 minutos, primera etapa. Libertad gana por 1-0 aquí Villa Elisa. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Rupiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota sobre punta derecha, cayó al piso Ramírez, a ver, cae al piso, a ver qué digo el juez, si será falta, tiro libre, no. Es para 2 de Mayo finalmente, Germán. Sí, para lateral para 2 de Mayo, pero el lateral derecho de Libertad acusa un golpe en el rostro por parte de un jugador de 2 de Mayo, no obstante, ya se reincorpora Iván Ramírez. Muy bien, saque de costado para la visita. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Con este triunfo parcial de Libertad ante el 2 de Mayo, 1-0 actualizamos la tabla. Olimpia puntero 15, Cerro 2 de Mayo 14, Nacional 12, Libertad 9. Libertad, acá Villaliza gana por 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Vas siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. La pelota para el fondo, sale Servín, va buscando esa pelota finalmente Pablo Adorno, sale la visita, pelota a mitad de terreno. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso pino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Con gol de Lorenzo Melgarejo gana el Repollero por 1-0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeño seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. ¿Qué pasó, Ricardo F? Por acá se origina todo en una falta que comete el demonio Vareiro, similar al del tiro libre que terminó después en gol de Libertad. Y el árbitro ni siquiera cobró la falta. Después lo advierte el demonio, le dice tranquilo, tranquilo. Se está empezando a calentar el partido. La pelota para el fondo tiene Castro, juega esa pelota para Adorno, sale lentamente el equipo Pedro Juanino del fondo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Olimpia le ganó a Beleno por 1-0. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Por ahora, ¿cómo está observando el partido, Ricardo F? Interesante, con un movimiento muy distinto de Libertad a lo que venía jugando. Un equipo que parece motivado, que parece totalmente cambiado. Siempre se dice que cuando aparece un técnico nuevo cambia todo. Si bien Garnero vuelve al lugar de donde salió, pero también le inyecta eso a cada uno de los jugadores que están corriendo de manera diferente y jugando de manera diferente de lo que venían haciendo con Ariel Galeano. Y el 2 de Mayo que se sintió, no sé si golpeado por ese gol en contra, pero sí se nota que le está costando salir desde el fondo. Libertad gana por 1-0. Atención, Capieta, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 2. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota sobre punta derecha. Tiene Alfonso. Juega esa pelota de Carlos cortita. Golpe de cabeza. Pelota para el fondo. A ver, se mete bien. Va buscando esa pelota lentamente. Ya no domina de zurda. Después de pegar esa pelota, pide el 8 Domínguez. A ver, tiene. Juega ahora para el 8. Domínguez buscó, soltó, juega bien para Alfonso. Tiene el 7. Levantó, tiró, puede empatar o no. Martín Silva. Atrapó esa pelota, Ricardo. Sí, bien, Martín. Lo tocan por el camino al arquero de Libertad, que cae mal. Se toma el posterior ahora y protestan todos los jugadores. Juan Gabriel que lo llama. Creo que fue Ruiz Díaz el que lo tocó y le dice que se tranquilice. Germán. Así es, Ruiz Díaz, y también se metió en la discusión el capitán Javier Domínguez, le dice no lo toqué, le dice Ruiz Díaz sobre el caso de Martín Silva, que acusa un golpe o al menos una molestia en el posterior derecho.
Muy bien, lentamente se recupera Martín Silva, capitán del equipo de Libertad. Mega Call Center en Punto Farma, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados, llamando al delivery más famoso del país, 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos. Primera etapa, Rubiloc, alarmas donde estés, indica Diego Iván. El partido, señores, permanece 1-0 a favor de Libertad. Y su seguros Chaco. La pelota por el piso, gana Adorno, juega sobre punta, una para Castro. Domina bien sobre mitad del terreno. ¿Qué está pasando acá con los hinchas del 2 de mayo, Germán? Y por lo visto que ya se pasará, hay algunas acciones fuera de lugar por lo visto que están cometiendo, sobre todo uno es a quien fue a buscar la gente de seguridad. Bueno, hay que estar atento a eso. Pelota suavecita sobre punta sur, tiene Castro, domina Castro, ¿le va a pegar o no? Amaga Castro, se mete para la visita, juega sobre punta zurda. Está dejando para 8 Domínguez, tiene Domínguez, domina bien. Sobre mitad de terreno, pone la pelota para Llano. Avanza el equipo Pedro Juanino, avanza el equipo del Gallo Norteño. Domínguez movió, soltó para Llano, toca la pelota a la visita. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El partido está 1-0. ¿Qué pasa, Ricardo F? No sé, con un señor, el de sombrero, se tomaron los de seguridad de Libertad. Ellos tienen una seguridad privada que está realmente bien trabajada, bien sincronizada, pero al parecer se calmaron los ánimos. Muy bien, acá corresponde tiro de esquina para Libertad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? ¿Es Martínez? Sí, de nuevo Martínez, el 22. Muy bien, le va a pegar Huguito Martínez. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El árbitro va a autorizar, le va a pegar Martínez a esa pelota. El árbitro autoriza a Juan Gabriel Benítez. A ver, repegó, tiró la pelota, tomó bueno. Viene esa pelota al medio, se metía bien, la pelota suavecita, la punta zurda. A ver, la tira, juega Alfonso. Alfonso tiene para la visita, levantó, tiró pelotazo, Laro para Bogado. Bogado tiene parado zurda, juega bien para Domínguez. Otra vez Bogado. Qué buena acción. Corrió, primero llega la pelota. Caballero juega, pelota al fondo para Martín Silva. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. La pelota larga suavecita va a caer para Martín Silva. Sale por el fondo el portero de Libertad. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco. Shorty Beef, carne 100%, variedad de cortes, costilla, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Estamos llegando al minuto 23 de la etapa inicial de este partido, ganando Libertad por 1-0. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Olimpia le gana Melero por 1-0. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora también en Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. La pelota sobre punta derecha, ganó Caballero para levantar, juega bien, a ver Antonio se metió en entrenar a Balbos, Capilla, tiro de esquina. Se fue la pelota, marcó Pablo Adorno, tiro de esquina, Ricardo. Se comprometió Bogado con esa pelota, quiso dejar en el camino a 3 hombres de Libertad, casi imposible. Perdió los esféricos y después termina en un tiro libre de esquina donde Libertad se hace fuerte porque ejecutan bien y porque tienen buenos cabeceadores. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Huguito Martínez esa pelota. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive. Representa Automotor. Golpe de cabeza. De bien al travesaño, pelota fuera, Ricardo F. Pelota fuera, ¿qué cobró el árbitro? Falta previa, no entendí bien la jugada. Me confunde un poco el arbitraje que está teniendo el señor el día de hoy. A ver, Germán, te escuchamos. Marcelo Fernández es el caído, acusa un golpe en el brazo por parte de un defensor de 2 de mayo en la cabeza, pero ya se va poniendo de pie de nuevo el ofensivo liberteño.
Muy bien, la pelota para el fondo, ubica, se repone justamente Marcelo Fernández, ubica la pelota, Servini le va a pegar a esa pelota. Fútbol de Brasil empataron 0-0 Valle, Botafogo del equipo puntero de Brasil. Ingresó a los 91 Oscar Romero, quedó en la banca Gatito Fernández. El miércoles prosigue la fecha 8, el campeonato, el adelanto Sudamérica Guaraní, 5:30 de la tarde de fondo para el miércoles, Luqueño Libertad. A las 20 marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubilov, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El Libertad le gana el 2 de mayo por 1-0. Y su seguros, Chaco. Epa, ¿qué pasó acá, Ricardo? Con la mano, abogado. Eso no es tarjeta. Pero bueno. La pelota al fondo será tiro libre para la Libertad. Sí. Diego, sí, justamente es lo que le está reclamando Martín Silva al árbitro Juan Gabriel Benítez. La tarjeta de amonestación para el 40. Walter Bogado por haber querido disputar esa pelota con la mano. Muy bien, tiro libre para Libertad. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Checo y Julia Pirandacueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota por media cancha tiene Fernández, colocó, tiró Marcelo, pelota suena arriba, suena punta zurda. Ve buscando esa pelota Lorenzo Melgarejo. Le va a pegar Lorenzo. Amaga, se mete bien recostado sobre punta zurda. Está bajando la pelota al medio para Huguito Martínez. Otra vez sobre la izquierda, toca bien Libertad. Gana por 1-0, se defiende el equipo Pedro Juanero. La pelota cae para Caballero, toca, levanta la cabeza. Hay un hombre caído en Libertad. El pelotazo largo. Marca Sosa, pelota en mitad del terreno. Campeonato brasileño 15 del segundo tiempo. San Pablo de local está derrotando 2-0 a Vitória del equipo local suplente Damián Bobadilla y Raúl Cáceres. Lo propio en Vitória. La pelota al fondo sale lentamente Servini. Este pone pelotazo en arriba sobre mitad del terreno. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Ricardo F. Bueno, acá la forma en que extiende los brazos para cubrir la pelota Ramírez, muchas veces se cobra falta. Y esta vez por lo menos no la cobra Juan Gabriel. Hay que ver en una jugada similar qué pasa. ¿Hay tarjeta o no, Germán? Castro. Sí, para César Castro, pero más por la protesta, por la sanción de la falta, antes que por la falta sobre Hugo Martínez. Acá observamos otra tarjeta de amonestación, vamos a confirmar en breve para quién es y también por protestar esta tarjeta exhibida. Creo que fue para Pedro Sosa, vamos a confirmar en segundo, Diego. Bueno, yo vi a Castro, yo lo vi a Castro, Ricardo. Yo también a Castro. Bueno, es Castro, sí. Es Castro, efectivamente. Castro la tarjeta, sí. Pero Germán vio dos, dice. Yo no observé la segunda. ¿Hay otra, Germán? ¿Otra tarjeta? Sí, a los dos les exhibió por protestar. Tanto a César Castro, después de la sanción de la falta, inmediatamente a él. Y después Pedro Sosa se acercó a reclamarle a Juan Gabriel Benítez, el árbitro del partido, por esa misma infracción y también lo amonestó. Ricardo. Y no sé, porque también están Domínguez. Era Javier Domínguez. Domínguez, ¿verdad? Sí, Domínguez. Sí, entonces Domínguez y Castro. Le pegó lejano esa pelota dentro del área, golpe de cabeza defensivo, pelota para Alfonso. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Super Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, sí señor. Sí, para repasar entonces los amonestados en 2 de mayo con la rectificación de la información, César Castro, Javier Domínguez y Roberto Ramírez. 3 amonestados hasta ahora en la visita. Muy bien, la pelota para Abogado, tiene Abogado, pierde en esa zona, tiene lejano, juega lejano de zurda. Amaga, se mete sobre el extremo derecho, pide una falta, no dijo el juez, pelota costado lateral y pertenece al 2 de mayo. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. ¿Qué pasó acá, Germán? Y hay un cuestionamiento fuerte por parte de la gente del 2 de mayo porque hay un jugador caído de Libertad que acusó una falta. El árbitro en principio dejó seguir la jugada y varios segundos después, habrán pasado 4 o 5 segundos, recién sancionó. Y como que por presión de la gente de Libertad terminó sancionando la falta del árbitro Juan Gabriel Benítez y es lo que protesta la visita. Ricardo. Lescano es el jugador que está caído y lo que decía Germán, no cobra el árbitro y después sí, por presión, cortando lo que podía haber sido un ataque del 2 de mayo.
Cuando el arbitraje empieza a tener este tipo de cosas, amonestado solamente por protestar y cortar la jugada al momento determinado, y se empieza a descomponer. Muy bien, la pelota sobre punto sur, sale el equipo visitante. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerquita de los 30. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas. Con nuestros bancos aliados accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa, Rubiloc. Alarmas esté donde estés, indica Diego Iván. Libertad le gana 2 de mayo por 1-0. Y su seguros, Chaco. Olimpia le gana Meliano por 1-0. Campeonato brasileño, entretiempo del compromiso en Porto Alegre. Inter y Cruzeiro van empatando 0-0 la visita ausente. El ex porteño Fabricio Peralta. Sobre sector derecho en ataque, saque de costado para Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Gana Libertad por 1-0. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar, sea 42 años construyendo contigo. La pelota sobre punto derecha, viene buscando esa pelota Alfonso. Alfonso le va a pegar. Amaga bien recostado sobre punto derecha, pegadita la raya, tira Alfonso. Alfonso está con esa pelota, juega el balón. Hugo sobre punto sur, moviendo la pelota para Bogado. Le puede pegar Bogado. Este puso arriba, se equivoca. Pelota para Iván Ramírez, dejó correr. Y será tiro de portería para Libertad. Campeonato ecuatoriano, Liga de Quito de local. Goleó Libertad de Loja por 3-0. Del equipo local no marcó Alex Arce, cambiado a los 76. Ricardo, ¿cómo estás observando al partido? Y un Libertad que hizo el gol, que mantiene la presión por sobre 2 de mayo, que lo noto jugando de manera incómoda, no con la misma soltura que nos acostumbra a ver en cada uno de sus partidos. Tiene que empezar a ajustar algunas líneas el técnico Felipe Jiménez para volver a ver ese 2 de mayo tan aguerrido que vemos fecha tras fecha. La pelota para Martín Silva, le pegó, tiró pelota, le arriba, sobre el de terreno. Sábados y domingos, Supermercado Stock y Buenobank te ofrecen 30% de descuento con tarjetas de crédito clásicas. Se compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones, 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciascatedral.com.py. Acá corresponde el tiro de gira para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Bogado, esa pelota es Bogado, Germán. Así es, el 40, el zurdo para darle desde la izquierda. Muy bien, le va a pegar esa pelota Bogado, tiro de esquina, señoras y señores, corresponde al equipo visitante, repito, por ahora Libertad está ganando el partido por 1-0. El árbitro va a autorizar, a ver, le pegó, tiro, golpe de cabeza. Ruiz Díaz llegando de cabeza, Ricardo. Ganó de cabeza, pero no le dio la dirección, como que la pelota le gana, porque salta Melgarejo delante de él, digo de Ruiz Díaz, estorbando, haciendo que se equivoque el jugador a la hora de aplicar el cabezazo. La pelota al fondo, le pega esa pelota a Martín Silva. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop crece desde la raíz. Señoras y señores, gana Libertad del partido por 1-0. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota para el fondo, sale Feliu, juega esa pelota sobre mitad de terreno, zona media, está dejando para el 8 Domínguez, tira Domínguez, juega bien, pelota, Nara, se mete Ruiz Díaz, a ver, busca el empate o no. Ganó, se metió, sigue, le roba la pelota Jiménez y será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ricardo. Qué potencia tiene Ruiz Díaz, qué bien picó. Claro que tenía que meterse al área y cuando hace eso, corta la ventaja que tenía el defensor y aplica el puntín para dejarlo sin chances. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Ya no. Le va a pegar Llano esa pelota, tiro de esquina. Vamos a ver si empata o no la visita Llano. Que le va a pegar esa pelota. Repito, Libertad está ganando el partido por 1-0. Estamos llegando al minuto 34 de la etapa inicial de este partido aquí en Villarriza. Es un tiro de esquina. Ahora sí el juez autoriza a Juan Gabriel Benítez. Empata o no el gallo norteño, pelota en el aire. Golpe de cabeza cerca del punto izquierdo, Ricardo F. La segunda vez que le cabecean
al conjunto de Libertad, esta vez muy solo fue Castro, que no tuvo la dirección necesaria. Solamente le falta eso, la dirección para que consiga el empate el 2 de mayo. Tiro de portería para Libertad. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Este martes arranca la fecha 8 con General Caballero Trinidense de Fondo Cerro Porteño Nacional. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al Antonio día. Vareiro se mete en Torán. Antonio tiene, picó, le robó esa pelota. Sosa desvía esa pelota, tiro de esquina, Ricardo F. Qué manera de desaprovechar. El demonio se quedó solito frente al arco. Era cuestión de sacar ese remate con la pierna derecha porque le quedó para su perfil. Quiso asegurar unos metros más, trasladar el balón, allí lo puntean. Una pena para Libertad, pero lo bueno, cómo reacciona la defensa del 2. Acá tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El árbitro va a autorizar pelota en el aire. Va el rechazo, tiene abogado. Marcamos el tiempo de juego. Esperame, Juancito. Va la pelota dentro del área. Insiste Libertad. La pelota del arquero Servín Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguros, Chaco. La pelota sobre punta derecha, sale a la visita, viene buscando el 8 Domínguez. Domínguez tiene, va al piso, falta tiro libre. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Libertad gana por 1-0. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemilla, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro Ñembú. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000, Caja Mutual. Este miércoles Sol de América, Guaraní de fondo para el miércoles luqueño frente a Libertad. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, aprovecha el agosto liquida. Miles de productos con descuentos imbatibles, increíbles. Hasta agotar stock, ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos llegando al minuto 37 de esta parte inicial. Repito, Libertad gana por 1-0. Tiene ahora el 2 de mayo como abogado. Abogado puso una pelota. Vuelve a ganar. Se mete Castro. Castro tiene esa pelota. Domina sobre punta. Una juega para Llano. ¿Le va a pegar o no? Ya no movió. Marcó Huguito Martínez. Pelota por Rebeldo. Presionaba Abogado. Sale bien. Cuidado que le va a pegar. Cuidado. Abogado tiene pierna ahora. Sale Libertad. Pelota para Caballero. Juega para Fernández. Campeonato chileno, minuto 79. U Católica de local está goleando 3-0 a Huachipato. En el equipo visitante, cambiado a los 67. El atacante paraguayo Cris Martínez. Minuto 37. Pelota para Dos Rosales. El equipo visitante del fondo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Es lindo verlo al 2 de mayo en vivo. Es lindo ver los movimientos que tienen sus jugadores. Castro es un jugador que me gusta muchísimo. Lo que está jugando, Bogado, el temperamento que le pone al conjunto para sacarlo adelante, la calidad técnica que tiene Domínguez, pero todavía no pueden juntar esas tres cosas para sacar adelante el equipo y para darle el empate. Libertad tampoco tiene la solidez en la zona defensiva, pero se la está arreglando para evitar el empate del 2 de mayo. La pelota para Alfonso. Alfonso tiene, Alfonso juega para Abogado. A ver, pide Feliu, movió pelota sobre punta derecha. El rebote corto tiene Caballero, juega para Fernández, mueve la salida. Insiste sobre extremo zurdo. A ver, domina, juega para Lorenzo Melgarejo. Sale Libertad. Hasta agosto, comprar un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Fortini. Pasada ya a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Libertad gana el partido por 1-0. Campeonato chileno, Colo-Colo de visita le ganó a Everton por 1-0. Colo-Colo jugó todo el compromiso. El atacante paraguayo Guillermo Paiva. Olimpia con gol de Derry González derrotó a Emiliano por 1-0. Regala una sonrisa. Hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechunague de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguidos en redes sociales. Comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor
mejor chipa del país. Estamos llegando al minuto 39 de la parte inicial. Le gana Libertad por 1-0. Láser presenta su marca Thermolife con chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Ahí está la presión que ejerce el 2 de mayo para confundir, para ganar un lateral porque no sabían qué hacer. Lo de Libertad no la quisieron reventar, querían salir jugando, perdieron la pelota en la salida. El 2 metió la presión necesaria. Cerquita de los 40. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 319-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se mete Abogado sobre la izquierda, roba la pelota. Iván Ramírez y será tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ya estaremos marcando, esperame, Juancito. Esperame porque estaremos marcando en un instante más el tiempo de juego. Acá tiro de esquina, le va a pegar Abogado. Vamos a ver si empata. A ver si empata el gallo norteño, a ver si empata o no. Pelota en el aire, cabezazo defensivo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Rupilog. Alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguros, Chaco. ¿Qué pasó acá, Ricardo F? Domínguez, que tenía que salir a cortar la jugada después del tiro libre de esquina, donde no realiza bien el cabeceo. El jugador de 2 de mayo deja pasar la pelota. 3 salen de contragolpe. Se equivoca Marcelo Fernández al cruzar al sector izquierdo, donde aparece el demonio Vareiro queriendo meter la diagonal, perdiendo tiempo, perdiendo la pelota y desaprovechando una contra que podía haber terminado en el segundo de Libertad. Y la pelota para Abogado, pegadita la raya, tiene Abogado para el 2 de mayo. Domina el zurdo, juega esa pelota para el fondo, mueve la salida. Entrega para Llano, la pelota de Llano. Llano movió otra vez por el fondo para Adorno. Adorno tiene, juega para Sosa, toca la visita. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos beneficiario del SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Saca de costado, punta derecha, sector defensivo para Libertad. Los calzados Michelini están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Libertad gana por 1-0. En Cantabria S.A. promoción de adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, grifería y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4 service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. Estamos llegando al minuto 42 de este primer tiempo. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte segura y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. De poquito termina la primera parte. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upizza. Upizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Pelotazo largo para el fondo, se mete Ruiz Díaz de concurrencia, pelota el zaguero Néstor Jiménez y se la saca de costado para Libertad. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.apostap.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. A poquito, Ricardo F. Termina la primera parte. Se va la primera parte con el triunfo de Libertad, que supo aprovechar el momento oportuno para poner el primero. Después tuvo 2 o 3 jugadas claras que desaprovecharon. Inclusive la última, la de la contra, 3 contra 1, donde por un mal pase de Fernández se rearmó la defensa del 2 de mayo. Vamos a ver la pelota, por medio se mete Fernández. Vamos a ver, no pasó nada, pelota sobre punta derecha, sale Llano. Epa, ¿qué pasó acá, Germán? Está caído el jugador número 21 del 2 de mayo, Pedro Sosa. Quedó sentido, está en el suelo y reclama atención médica. Va a verificar su situación el árbitro Juan Gabriel Benítez.
Bueno, por ahora no se percata del hombre. Ahora sí se repone lentamente para el juego el árbitro. Vamos a ver, será finalmente saque de costado, punto derecha para la visita. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Urizal, sede central en España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar, Urizal. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ya empiezan a trabajar los suplentes de 2 de mayo, Germán. Así es, en grupo, como dispone la APF, en grupo de A6 realizan los trabajos precompetitivos el 2 de mayo, también lo hacen algunos jugadores de Libertad. ¿Quiénes son los suplentes del 2 de mayo, Germán? Ángel Martínez, el arquero de emergencia, René Rodríguez, Víctor Arguello, Junior Noguera, Ulises González, Brian Ayala, Marcos Gaona, Fernando Cáceres, Derlis Benítez, Ulises Coronel, Marcos Caballero y Ronald Cornet. Muy bien, cerca del minuto 45. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Que Libertad le gana al 2 de mayo por 1-0. Y su seguros, Chaco. 2 minutos más se juega el Germán. Así es, Diego, se extiende hasta los 47 esta etapa complementaria. Muy bien, recordando que Olimpia con gol de Derris González le ganó a Meliano por 1-0. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. Y la plata es justo en lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. A ver, Gerardo, repasamos por ahora, cerca del cierre de este primer tiempo, ¿cómo está quedando el torneo en clausura, las posiciones, Gerardo? Sí, señor, Olimpia lo más alto, puntero con 15, Cerro Porteño 2 de mayo 14, Nacional tiene 12, ahora quinto, Libertad con 9. Correcto, Gerardo, pelota sobre la izquierda, tiene Abogado puso bien, mueve la pelota para Llano, gira, marca muy de cerca Huguito Martínez, la pelota para Llano, tiene Llano, pegadita el tiro de esquina, a ver, la tiene, baja, pelota cerca al banderín, Chigua. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado para Libertad. Hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo en Capiatá, ruta 1. Y ahora también en Capiatá, ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Amonestado el técnico Felipe Jiménez. Germán. Así es, otra amonestación más de lo que va del campeonato para el técnico del Gallo. Bueno, Jiménez, que están perseguidos por los árbitros. Marcado por los árbitros. Realmente qué difícil es cuando los árbitros te marcan, porque ellos son bastante unidos para este tipo de cosas. La pelota sobre la izquierda, golpe de cabeza, sale Ramírez. Esto termina en su primer tiempo. Mega Call Center de Punto Farma, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Llamando al delivery más famoso del país, 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Señoras y señores, se cierra la primera parte acá en Villaliza. Libertad le gana 2 de mayo por 1-0. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Ricardo F, con Germán Tingler en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán. Gracias, Diego. Llegamos acá junto a Rodrigo Villalba, futbolista de Libertad. Está merendando. Un segundito, Rodrigo, para la audiencia de fútbol a lo grande. ¿Qué se puede evaluar después de estos primeros 45 minutos que termina ganando tu equipo? Y la verdad que el equipo desde ya entramos mentalizados como para ganar. Estamos más metidos que nunca y desde este partido empiezan a venir la victoria de vuelta para el Luma. Como que en estos últimos 2 partidos, parcialmente, pero se lo ve con otra motivación al equipo Gumarelo. ¿Lo evalúas de la misma manera? Claro, todos los muchachos nos sentimos muy bien, nos sentimos muy cómodos y felices con el grupo en sí, y entonces eso hace que anímicamente estemos ahí arriba. ¿Te aprovechó la vuelta de Daniel Garnero, Rodrigo? La verdad que muy bien, muy bien.
Ya el primer partido con Garnero tuvimos una clasificación y ahora por lo tanto terminamos el primer tiempo con una victoria. Y el haber pasado a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, rival un brasilero, Cruzeiro, ¿cómo están tomando como el grupo? Y la verdad que estamos muy tranquilos por una parte, sabemos lo que el grupo puede dar, sabemos lo que somos y somos un equipo muy grandioso. Rodri, y en cuanto a tu caso, ¿vos estás con alguna lesión o netamente técnico lo tuyo? Fue un golpecito, pero a la par también algo técnico también. Eran las palabras de Rodrigo Villalba, jugador de Libertad, observando aquí en el sector de plateas el partido, Ricardo. Bueno, correcto, Germán. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. Decíamos en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Super Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, acá de todo un poco realmente. En cancha de Soldamérica, digo todo un poco porque cuando llegábamos, no tenía el ambiente que tiene que tener un partido de fútbol. Yo pensé que no iba a haber gente con la cantidad que tenemos ahora, y no por desmerecer al 2 y mucho menos a Libertad, sí por el frío, por el momento de Libertad, digo, en la tabla, porque la gente del 2 de mayo le queda más que retirado. Cuántas horas de viaje, por más que el equipo estaba haciendo el puntero del campeonato, pero el fútbol tiene cosas que realmente sorprenden, y qué lindo que es vivirlo partido tras partido, fecha tras fecha, domingo, sábado, viernes, cuando empieza a rodar la pelota, todo lo que se vive en un encuentro de fútbol. Hoy comenzaba el encuentro con un Libertad que tenía que salir a jugar de manera diferente a lo que lo estaba haciendo. Yo decía en un momento, juegan a un ritmo diferente, están presionando de manera diferente. Como que empezaron a recordar todo lo que dejó Garnero en su momento. Y muchas veces cuando un técnico ya estuvo en un plantel, le es más fácil volver a hacer entender lo que él quiere. Con esto no digo que el trabajo de Galeano haya sido malo, ni mucho menos, sino cómo los jugadores también saben adaptarse rápido a lo que quiere el técnico, cuando el técnico es convincente, cuando el técnico realmente no complica, sino que facilita las cosas. Qué linda frase es aquella donde el fútbol es sencillo, no hay que complicarlo, no hay que ponerle demasiado laboratorio. Es lindo, sí, ver jugadas trabajadas, la famosa jugada de laboratorio, como en un momento alguien dijo y quedó esa frase. Es lindo ver cosas nuevas, pero cuando se quiere cambiar todo o se pretende hacer del 1 al 100, y ahí te das cuenta que no puede llegar a suceder. Pero cuando empezaba el partido, 5 minutos quizás, nosotros girábamos la cabeza aquí con Diego y encontramos a unos cuantos hinchas del 2 de mayo haciendo un ruido fantástico, fenomenal, alentando al equipo, saludando a los jugadores, gritando. Claro que después los ánimos fueron cambiando con el gol de Libertad y empezaron a tener algunos inconvenientes acá con los guardias de seguridad que pone el Club Libertad. Pero realmente parecía que de la nada aparecieron a gritar, a hacer el ruido que se necesita también en un estadio de fútbol. No la música que estamos escuchando ahora, que no sé de dónde copiaron este modelo tan antipático, que no podemos ni siquiera escuchar lo que decimos entre compañeros, porque ponen a full la música
que no le interesa absolutamente a nadie, ¿verdad? Hay un señor del 2 que está bailando, quizá fanático del rock argentino, sigue haciendo algunos pasos prohibidos. El hincha que también tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo. Qué lindo es el fútbol, porque saben que hacía este señor, dirigía el partido pegado a la alambrada. Él no le molestaba absolutamente a nadie. Yo no sé en qué estado está, me parece un poquito con unos tragos de más, ¿verdad? Pero daba indicaciones como aprieten, salgan, vengan, vuelvan, hasta que los guardias de seguridad se tomaron con él y lo tiraron a un costado donde ya no pudo dar las indicaciones que necesitaba el equipo. Siempre, en todos los clubes, en todos los partidos de fútbol hay uno que se cree técnico y que empieza a dirigir. Bueno, este es uno de ellos, que repito, no le estaba haciendo daño absolutamente a nadie, pero le prohibieron porque es la orden que tienen los guardias, que nadie se asome, que nadie se ponga cerca de la alambrada a intentar hacer alguna cosa que no va acorde al partido. Si vamos a lo futbolístico, con algunos inconvenientes la defensa de Libertad, una defensa que se conoce hace rato, la de Ramírez, Viera, Jiménez y Espinosa. Solamente uno tiene que hacer un recordatorio y dice Ramírez, lateral derecho de la selección, Jiménez, lateral izquierdo, y Espinosa, lateral izquierdo. Entonces estamos hablando de una defensa de 4 donde 3 jugadores fueron titulares inclusive en la última selección de la Copa América. Medio campo, Ernesto Caballero, otro jugador que también estuvo en la selección y que tuvo su participación. Martínez, Lescano, para completar ese trío en la mitad del terreno de juego. Vareiro abierto por el sector derecho, Melgarejo por izquierda y Fernández, que arrancó como el referente, como el 9 de área, pero que le gusta mucho tirarse por los costados y arrancar con la potencia que tiene. Un jugador que, si bien tiene el arco en la cabeza, que no desaprovecha una para pegarle, esta vez lo del 2 creo que lo estudiaron bien, lo taponaron permanentemente, no le daban la oportunidad siquiera de posicionarse como para sacar un remate. Y después, lo que tiene el fútbol, una falta que me gustaría volver a verla. En cancha no me pareció, en la primera repetición no me parece tal. Tiro libre a favor del conjunto de Libertad. Espinosa como para pegarle con la pierna izquierda, Ramírez para pegarle con la pierna derecha. Se decide el zurdo, saca el remate que pega en el palo cerca del travesaño, del rebote. La toma el hombre de Libertad, Melgarejo, pero se la puntean, termina en un tiro libre de esquina. Y de ese tiro libre de esquina, la jugada que cruza del sector derecho a izquierda, allí aparece en un rebote nuevamente Espinosa para meter la pelota dentro del área, y ante la salida desesperada de Servín para quedarse con el balón, de Sosa para querer también rechazar, Melgarejo con puntín pone el primero del partido. Era un momento donde el partido era parejo, pero que Libertad se encargó de poner el marcador a su favor. Minuto 14, el gol lo recordamos en el relato de Diego Iván Rubí. Le va a pegar Martínez, tiro libre de esquina. El árbitro va a autorizar, le pegó Martínez, pelota en el aire por elevación. La pelota pasada sobre punta zurda. A ver, Martínez juega, ganó Caballero, Caballero tiene, ganó Ernesto. Se mete zona derecha, qué jugada de Caballero, a ver, pero marca el defensor, el rebote, le queda a Espinosa. Espinosa remató. Gol, 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 gol. Lorenzo, gol. Libertad, aparece Lorenzo Melgarejo dentro del área, el remate de Matías Espinosa y aparece Lorenzo Melgarejo, le gana la posición al arquero Servín y de atropellada aparece Lorenzo Melgarejo. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad le gana el 2 de mayo por 1-0. Era el 1-0, era el momento donde desequilibraba Libertad, que tuvo después contras
que terminaron de mala forma. Eso también tiene que empezar a manejar de manera diferente. Creo que Garnero en el entretiempo, en estos minutos 5 quizás de concentración para los jugadores, va a tener que recalcar permanentemente. Germán, ¿vos dónde estás? Sector de plateas, Ricardo. Sector de plateas. ¿Dónde es platea? ¿Frente a nosotros? Frente a ustedes, exacto. Ah, no, porque qué lindo sería hablar con esos hinchas del 2 de mayo realmente. Algunos que están bien, algunos que están en un estado un poco pasaditos de copa quizás, pero le están dando vida al partido. Bailando, haciendo ademanes. Yo repito, no se comportan mal. No se comportan mal, son hinchas de fútbol que hicieron un recorrido bastante. Y para que se valore lo que hicieron ellos, no lo que estoy diciendo yo, los fotógrafos, todos los fotógrafos de los distintos medios, le pidieron que posen y están sacando fotos de todos lados. Porque me parece, en una parte del diario, de los diarios deportivos del país, el día de mañana van a aparecer estos personajes. Personajes en el buen sentido de la palabra. Algunos inclusive con remeras. Ni siquiera frío tienen. Hay uno que le parece a ruso, con la barba, con el sombrero. Otro que tiene mucho de Fito, otro de Charly García. Y lo digo bien, ni siquiera hay sarcasmo de mi parte. Porque son gente mayor de edad. O sea, son gente grande, son gente que vivieron la época de la música que estamos escuchando en estos momentos en cancha de Sol de América. Y sí, permanentemente los guardias de seguridad que hablan entre ellos tratando de que no pase absolutamente nada, de que no protagonicen ningún incidente, cosa que no va a pasar. Sí. Justo ahora llegué junto a uno de los protagonistas que fue en el primer tiempo. Señor, ¿su nombre? Hamilton. ¿Qué pasó hace rato? Porque a uno de ustedes, creo que a vos fue, que le sacó el guardia de seguridad. ¿Qué pasó en ese momento? No sé decir, pero de repente vino ellos y quiso despejar. Nosotros no hicimos nada. Llegamos, estamos solo alentándole a nuestro equipo. Estaba cerca del alambrado, ¿no? Eso es lo que te reclamó, ¿verdad? Exactamente, así es. Es justicia. Y otra cosa, Empero Juan Caballero, cuando todo el equipo de la capital se va y nosotros le decimos cariñosamente, es injusto que el Club Libertad, un equipo grande del Paraguay, y venga y dice, usted no puede meter su instrumento para alentar a su equipo. Tuvieron que dejar todo afuera, instrumento y bandera. Sí. Así es. 270 kilómetros y no pudimos. Una vergüenza. Todos ustedes vinieron desde Pedro Juan Manuel. 170 kilómetros vinimos. Y no va a ser la primera y última vez. Vamos a venir siempre a alentar humildemente. Acá somos todos trabajador honesto. No somos malanos, no somos bandidos, nada. Ni alentar a nuestro equipo, que futuramente va a representar al Paraguay en una Copa Libertadores, una Sudamericana. Bueno, excelente. Acá hay un señor de gorro, un gorro de lana negro, que era el técnico en el primer tiempo. Fue un espectáculo durante toda la primera etapa que también le prohibieron en un momento que haga lo que estaban haciendo. Yo repito, ninguno de ellos de los que vinieron hicieron algo malo. Alentaron al equipo y ahora nos enteramos que no le dejaron meter los bombos. Bueno, eso no está bien, está mal. Gente que viene de tan lejos, que no protagonizaron ningún incidente, que no le dejen festejar o alentar al equipo con los famosos bombos. Me parece una vergüenza, pero bueno, tendrán ellos su forma de pensar, su forma de ser, por eso la prohibición, Diego. Correcto, Ricardo, muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia Felipe Jiménez, Germán. Así es, confirmamos el segundo. Vuelvo a mi puesto, Diego, y apenas tenga a mano mis anotaciones, compartimos al aire. Bueno, correcto, el 17 Brian Ayala. El 11, ¿quién es? Para ayudar a Germán. Gerardo, el 11. El 11 es Junior Noguera. Correcto, muy bien. Se fue Bogado, el 40. Bogado es uno. Sí, el otro. Y el otro, vamos a esperar la elevación
del cartel luminoso para confirmar en reemplazo de quien ingresa. Se va Sosa. el número 21, Pedro Sosa, para Muy bien. permitir Correcto. el ingreso de Noguera. Correcto, informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Señoras y señores, el árbitro va a utilizar Juan Gabriel y arranca la etapa final de este partido aquí en Villaliza. Relata Diego Iván. La pelota por arriba se mete Fernández para Libertad. Va, será tiro de Gine. A ver qué dice el juez. Tiro de... No pasó nada. Será tiro de portería finalmente para el Gallo. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas internacionales, rutas importantes en Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. La pelota para el fondo le va a pegar Servín. Tiro de portería para la visita. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. La pelota por el fondo va sobre punto de ella. Tira Ramírez, juega esa pelota para el fondo, dejando cortita sobre mitad de terreno. Pone la pelota para Jiménez, le pegó, tiró pelota por elevación. El golpe de cabeza marca Castro. El rebote le queda Lescano. Colocó, se mete Marcelo Fernández. Epa, una pierna arriba. Cae al piso Antonio Vareiro, Ricardo. Tranquilo, dice el árbitro, porque falta no fue. Aunque Vareiro pone la cabeza y se lleva la peor parte. Creo que después la pelota va a pertenecer de vuelta al 2 de mayo. Para aclarar simplemente, para que la gente entienda, sale Sosa y se preguntarán cómo entran dos volantes y sale un defensor. Bueno, en instantes vamos a retornar con los compañeros. Ahora tenemos minuto 2 de la etapa complementaria. Sigue el triunfo en Villaliza de Libertad 1-0 ante el 2 de mayo. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco. Short y beef de carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. El día martes arrancará la fecha número 8 del campeonato clausura. 17:30 horas en Carendí, General Caballero ante Trindiense, y a las 20 horas en La Hoya, Cerro Nacional. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yopuy Super Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, sin suministro. Gerardo. Adelante, Ricardo. Bueno, lastimosamente un corte de luz aquí en Villaliza, en el mejor momento quizá de la noche, pero creo que ya sucedió anteriormente. Me van a ayudar allí los compañeros. Víctor, que tiene muy buena memoria, ahí volvió. Creo que fueron directamente al generador, si no me equivoco. Bueno, se recupera la lumínica de manera rápida, pero aquí en cabinas todavía no tenemos nosotros energía eléctrica. Así que vamos a ver cómo... Pasó también, Ricardo, pero Pedro Juan, ¿te acordás? 2 de mayo, Cerro Porteño. Cerro Porteño, sí, tenés razón que se quedó un buen tiempo. El primer tiempo fue. Al momento de marcar Fernando Fernández, ahí se cortó. Exactamente. Gol y apagón. Así es, así es. Bueno, acaba de proseguir el fútbol, así que Germán, para estar atento con el tiempo de juego. Hasta agosto, comprando un Smart TV, lleva así la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. muy bien, señoras y señores, repetimos que Libertad gana el partido por 1-0. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. ¿Qué pasa, Germán? ¿Qué pasa con el árbitro? Germán. Bueno, claro, es difícil porque no tenemos luz en cabina. Claro, no responde Germán. En realidad, metí la pata, hermano. Dale, Juancito.
En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. La pelota por el fondo, sale Ramírez para la visita. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Y Isuzu también. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive. Representa Automotor. La pelota para Felu, tiene Felu, juega esa pelota para el Gallo Norteño, le pegó, tiró pelota por arriba, marcamos el tiempo de juego, Josito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El Libertad gana el partido por 1-0. Y su seguros, Chaco. Recordando que Olimpia le ganó a Meliano por 1-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Estamos en luz en cabina, transmisión. De hecho, estamos saliendo de una manera fantástica. De igual manera, el partido gana Libertad por 1-0. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. La pelota para el fondo, tiene servir, juega suavecita, pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega Adorno, le pegó Paulo. El pelotazo no por arriba. Pelota para el fondo, golpe de cabeza, marca Viera. El rebote ganó, se metía Noguera otra vez para Viera. Revienta el zaguero libertario, pelota media cancha. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, le carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota para Antonio Vareiro, tira Antonio, juega bien, arras del piso, movió para Espinosa, le puede pegar, le pegó, tiró, vino rebote, le queda, Ramírez colocó el medio, Fernández. Gol. De Libertad, Marcelo Fernández en la boca del arco pone esa pelota para Libertad del segundo. Marcelo Fernández el gol. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad le gana el 2 de mayo por 2-0. Monumental. Hay que ver la repetición en la posición que queda el jugador Marcelo Fernández. Para mí en el rebote estaba en onside. Después es cuestión de que el VAR intervenga. El asistente estaba muy segura de que el jugador estaba adelantado. Lo cierto es lo concreto. En una salida del 2 de mayo, un rebote, recibe la pelota Fernández solo con el arco a su disposición para empujar y para darle el segundo a Libertad. Momento del gol. 6 minutos, segunda etapa. 2-0, gana Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitador. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se está revisando vía VAR, Germán. Así es. Digo, la posición de Vareiro se está revisando, de Antonio Vareiro, que fue el asistente en esta jugada y quien lanzó el centro por bajo para la anotación de Marcelo Fernández. Bueno, ahora se está haciendo el trazado de línea, Ricardo. Sí, para mí Vareiro no, para mí Fernández estaba adelantado en el arranque de la jugada. Después hay que ver cómo trazan las líneas y si quedó habilitado o no. Bueno, estamos esperando entonces reducción del VAR. Alipio está en el VAR, Germán. Alipio Colmán, asistido por José Cuevas, frente a las computadoras del VAR. Muy bien, por ahora vamos a ver si es válido o no el gol de Libertad. Por ahora es válido, salvo que ocurra algo, salvo que haga una llamada del VAR, que Alipio le diga a Juan Gabriel, mirá, estaba en offside. Por ahora no hay llamado, no hay nada. Libertad gana por 2-0. Resultados de fecha 22 de la intermedia. Martínez décima 1-0 a Pastoreo. Fernando Lamora también 1-0 ante Guaireña. Tembetaré superó 2-0 a 3 de febrero. Rubio 3-1 a Resistencia. Carapeguá 4-0 a San Lorenzo. Recoleta 4-2 a Colegiales. Santaní 1-0 Independiente. Y 12 de junio 2-1 a Encarnación. Mientras estamos esperando, excelente lo tuyo, Gerardo. Tabla de posiciones de la intermedia. ¿Quiénes son los primeros? Sí, señor. Recoleta 49, Tembetaré 48 y tercero se mantiene en el podio Carapeguá con 44.
Muy bien, por ahora esperamos que suceda en el VAR. No lo llaman a Juan Gabriel. Por ahora, repito, gana 2-0 Libertad. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Bueno, este martes arranca la fecha 8 del adelanto General Caballero Trinidense. Este partido va a arrancar 5:30 de la tarde. Los comprometidos con el descenso, la intermedia, hay que repasar que bajan 13 de la categoría. Último Colegiales 0,914, 3 de febrero 1,146 y Resistencia 1,227. Aprovechemos esta pausita y ahora marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad por ahora gana 2-0. Y su seguros Chaco. Decíamos el martes, fecha 8, adelanto, General Caballero Trinidense, 5:30 de la tarde. De fondo para el martes, Cerro Nacional 2030. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Bueno, no es válido el gol, Ricardo F. Es que te decía, para mí estaba en offside el jugador de Libertad. El VAR determina eso y el partido sigue 1-0 a favor del Guma. Sí, señor, 1-0, entonces gana Libertad. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota por el fondo, otra jugada que genera polémica. Pelota por el fondo, tiene Servín, pelota en la mitad de terreno. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Sábados y domingo, Supermercados Stock y Buenobank te ofrecen 30% de descuento con tarjetas de crédito clásicas. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Bueno, acá en Villaliza tenemos generador. Evidentemente es así porque las cadenas en corriente eléctrica. Estamos con generador. Estamos, repito, con generador. Hay que ver cómo está la situación de la luz de la ANDE en todo el país. Por ahora, generador, Germán. Y la verdad te digo, Diego, en los alrededores se observa electricidad. En algunas casas, en algunos pequeños edificios alrededor aquí del estadio Luis Alfonso Gianni se observa luz, al menos hacia la avenida Bonpoleski. Sí, detrás de lo que es el arco norte, comparando con lo que es el Defensor del Chaco, sí se ve mucha oscuridad. Al parecer, por barrios es el problema de la ANDE. Bueno, y le tocó a este sector. Ya que mencionas a Barrios, le tocó al sector de Villaliza. Digo, a la cancha Luis Alfonso Gianni, al estadio, más que nada Luis Alfonso Gianni. Acá tiro libre para Libertad. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Esperame, Germán, que ahora está habilito. ¿Qué estabas mencionando, Germán? Sí, para aclarar nomás, porque de un lado de la avenida Bonpoleski, digamos cruzando la avenida del lado de nosotros donde estamos, no hay electricidad, pero sí hacia el otro lado de la avenida Bonpoleski, digamos hacia la mano izquierda, sí se observa electricidad o luces prendidas en las casas de alrededor, no así de este lado de la avenida Bonpoleski, digamos hacia la mano derecha. Bueno, correcto, muy bien. Acá tiro libre. Señoras y señores, tiro libre para Libertad. Le va a pegar Huguito Martínez a la pelota. También está Lorenzo. O el Lescano, finalmente el Lescano. El Lescano el que le va a pegar. A ver, Amagó, le pegó Lescano. Pelota al cabezazo. Antonio. Gol. De Libertad, Antonio Baireño llega de cabeza, la pelota al poste izquierdo, el cabezazo de Antonio Vareiro, el chiquitito Antonio conecta de cabeza. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad le gana 2-0 al 2 de mayo de Pedro Juan. Monumental. Se acababa de salvar del gol porque se lo anularon al conjunto de Libertad, pero el 2 de mayo lastimosamente para sus pretensiones no reaccionó nunca. Cometen una falta tonta al borde del área. Estaban Martínez o Lescano para pegarle. Uno con potencia como Martínez, Lescano con la sutileza con la que le pegó. Lo dejaron solo, pero solo al demonio Vareiro, quizás el mejor cabeceador que tiene el fútbol paraguayo, que con mucha calidad
descoloca totalmente las pretensiones de Servín para evitar el segundo de Libertad, bien logrado por el tiro libre, por el cabezazo de Vareiro. Ahora se le complica mucho al 2, Libertad lo gana por 2-0. Momento del gol. 13 minutos, segunda etapa. Gana Libertad por 2-0 acá. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al tiro de esquina le pegó ya no marca. En esa zona Iván Ramírez. Pelota arriba sobre punta zurda. Gol paraguayo en Turquía. Brian Zamudio marcó de penal. El primero para Antalyaspor, que de local superó 3-2 a la Hatayspor. La pelota al medio. A ver, tiene, juega en esa zona. Se van de arriba. Pisa la pelota. Noguera le pegó seguro Martín Silva. Solicita tu crédito Pymes con Bancov. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancov crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. La pelota al fondo, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana 2-0. Y su seguro, Chaco. Con esto, ¿cuántos puntos suma Libertad en la tabla, Gerardo? Con esto, Libertad está trepando la quinta ubicación con 9 puntos. Repasando, Olimpia 15, Cerro Porteño 2 de mayo 14, Nacional 12, Libertad quinto 9. A ver, otra consulta. ¿Después de cuántos partidos pierde 2 de mayo? Otra consulta que te hago, Gerardo. Pelota a un costado, será lateral y pertenece al equipo Pedro Juanino. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés el acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Diego, señor. La última vez, esta es la primera derrota del 2 de mayo del torneo. Fue en la fecha 22 de la apertura, cuando de visita cayó ante Guaraní 3-2. Fecha 22 de la apertura. Sí, martes 4 de junio. Bueno, y a partir de ahí, ¿cuántos partidos pasaron, Ricardo F., para que vuelva a perder el gallo norteño? Sí, 7 fechas, ¿verdad? Así para es. que pierda nuevamente el conjunto del 2 de mayo, pero realmente hoy un poco desconocido. ¿Quién le falta del equipo titular al 2? ¿Barreto? Miguel Barreto, Ricardo, es el zaguero central. Consultábamos en privado qué pasó con el zaguero central Miguel Barreto y tiene una molestia en la rodilla, de la cual ya se está recuperando, pero por prevención Felipe Jiménez decidió no incluirlo en la lista de convocados para el partido frente a Libertad. Ojo que también no está Cáceres, el delantero Germán Cáceres, también que jugó muchos partidos titulares. Así es, 2 figuras capitales del 2 de mayo no están para este partido. Bueno, luego de 7 fechas, Gerardo. Así es, en la fecha 22 del torneo de apertura, el martes 4 de junio, la última derrota ante Guaraní, en Dos Bocas 3-2. Muy bien, gana Libertad de partido por 2-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Acá hay 2 cosas interesantes, Ricardo. Una, la de Ameliano, por ejemplo. ¿Cuántos partidos que no gana? Porque acá 14. Hay 2 cosas muy interesantes. 14 partidos. Sí, así es. La última vez, el lunes 29 de abril, fecha 15 de la apertura, cuando en el cierre de para 1 cayó justamente ante Ameliano 1-0, gol de Iván Valdés. Bueno, las 2 caras de la moneda. Hace 14 fechas que no gana Ameliano y pasan 7 fechas de ganar, de empatar 2 de mayo, que vuelve a caer. O sea, uno que no puede ganar y otro que pierde, Ricardo. Totalmente. La mitad de los partidos que no puede ganar Ameliano, los partidos que no perdía el 2 de mayo. Pero lo de Ameliano se va a complicar mucho si es que deja de sumar de a 3, o si no suma de a 3 en realidad, porque hace rato dejó de sumar de a 3. Todo lo que tenía, todo ese colchón, toda esa buena campaña en Copa Sudamericana, se le va a complicar absolutamente todo. Sí, señor. 18 minutos de la parte final de este partido en Villa Lisa. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el Paco Fortini, etiqueta negra con pomeros paraguayos de sabor único. Sportini. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Libertad gana el partido por 2-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y naranja. Activa
Activa tu energía extra con Recupera Calidad Papasa. Olimpia le ganó mañana por 1-0. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemilla, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Envel. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Bueno, Felipe Jiménez está sentado. Ya no se levanta Felipe, sí el asistente, Germán. Esquivel, sí, exacto. Es él el que está dando mayormente las indicaciones. Felipe Jiménez ya prácticamente desde el gol anulado de Libertad ya no dio indicaciones, ya no se puso de pie. ¿Quién es el asistente, Germán? El nombre y apellido. Ya estaremos con Germán. Saque de costado para Libertad. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aprovecha el agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Eduardo Ledesma, el asistente de Felipe Jiménez. Regala una sonrisa. Hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, Ruta 2, Supacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La pelota va a un costado, será saque de costado, punta izquierda. En defensa pertenece a Libertad. Láser presenta su nueva marca Thermalize de chapas termoacústicas. Son más conocidas como chapas tipo sándwich. Con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Energigas llega hasta tu casa. Son seguras, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Rubilock. Alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Libertad le gana al 2 de mayo por 2-0. Y su seguro, Chaco. Seguimos con generador acá en cancha de Soldamérica, Germán. Sí, Diego, ya que estamos con los datos, Libertad está volviendo a ganar después de varios partidos, porque si sumamos Sudamericana y Clausura, la última vez que ganó fue contra Tacuarí en aquella primera fecha, que había sido victoria 4-2 en este mismo escenario. Desde entonces acumuló 8 partidos sin ganar entre Sudamericana y torneo Clausura, porque recordemos, la cuenta comienza a partir del empate con Universidad Católica de Ecuador. Muy bien, correcto. Vamos contigo, Gerardo. Ya volvemos desde Villaliza, Gerardo. Sí, señor, así es. Para repasar las próximas fechas de este torneo Clausura que va a arrancar este día martes con 2 partidos, 17:30 horas en Carendí, General Caballero Triniense, a las 20 en La Olla, Cerro Porteño Nacional. A todo ponerle Vistori, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Correcto, muy bien, estamos retorno acá en Villaliza, el amonestado Llano. Germán. Jesús Llano, el número 29. Muy bien, minuto 22, acá tiro libre para Libertad. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota de cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. El cabezazo de Antonio Vareiro, Ricardo. Increíble, ¿verdad? Siendo Antonio Vareiro que no haya acertado el arco para poner el tercero, pero Libertad ahora está llegando a placer. Prácticamente tiene dominado el partido. Tiene que reaccionar, le queda tiempo al 2 de mayo, pero se le está complicando mucho el partido. Muy bien, retornó la luz acá en Villaliza. Gana Libertad por 2-0. Tiene que tener en cuenta ahora Ameliano, porque está en zona de peligro, está a 6 puntos de la zona roja del descenso Ameliano. Tiene 132, Tacuaré 128 y General Caballero quedó con 126. Excelente, a ver, excelente, Gerardo. ¿Quiénes son? Si hoy termina el campeonato, si hoy termina, ¿quiénes bajan? Bajan General Caballero y Sol de América, el Sol último. Tacuarí está. Tacuaré está de momento zafa. 1,094 y 128 puntos. Ameliano más arriba tiene 1,128 y 132 puntos. Pero dijiste que está a 6 puntos. Está Ameliano. a 6 puntos de General Caballero, que tiene 126 y Ameliano 132. Por ende, Tacuarí está a 3 puntos. Así es. Bueno,
Ahí están los 4 equipos, pero los más comprometidos, General Caballero y Sudamérica. Dale, Juan. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Otra consulta, Gerardo, porque es importante ilustrar a la audiencia que tenemos mucha sintonía en todo el país. Si hoy termina el campeonato, ¿quiénes son los que van? Claro, dejando de lado Copa Paraguay, que da un lugar a Libertadores. Pero ¿quiénes son los que van a Libertadores? Espérame, Gerardo. Y a Sudamericana, porque ataca el 2 de mayo. Pelota sobre punta derecha, se mete Noguera. Marca en esa zona. Le queda Alfonso, le va a pegar o no. Fondo de cancha, Alfonso tiene, mandó el centro, tiro de esquina. La marca de Viera, Ricardo. Apareció Alfonso, aparece también Noguera, un buen jugador, el zurdo, se juntaban por ese sector. Después la revienta Viera, cuando parecía que nacía una gran oportunidad para el 2 de mayo. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Junior Noguera. Le va a pegar Noguera, pelota en el aire. Pasada, tiene Martín Silva. ¿Qué pasó, Ricardo? Un taco en el camino fue de Ruiz Díaz, que no llegó a destino. En realidad no fue gol porque quedó en las manos del arquero Silva. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas esté donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana el partido por 2-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para Libertad, Lorenzo tiró, tapó Servín el rebote de Lorenzo, juega, remate del Escano, se desvió afuera, tiro de esquina, se desvió esa pelota, el remate del Escano, Ricardo F. Bueno, estaba solo Melgarejo para sacarle el remate, tapa Servín y no reaccionan los defensores del 2 de mayo. Gana de vuelta Melgarejo en el rebote, se la toca al Escano que saca el remate, que se desvía, que pudo haber sido el tercero. Felipe tiene que poner orden en esa defensa porque se le va a complicar más el partido. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? Martínez. De nuevo Martínez, el 22. Muy bien, le pegó Huguito Martínez, pelota en el aire, cabezazo, no pudo Espinosa, el rebote para Domínguez, juega 2 de mayo, pelota punta derecha. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes, consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina, 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas desde $299, más info en nissan.com.py. A ver, Gerardo, ¿tenés esa información? Sí, señor. Libertad como campeón del torneo de apertura directo a la Copa Libertadores. Y por la tabla anual están Cerro Porteño y Olimpia y esperando al campeón de la Copa Paraguay. A la Copa Sudamericana por ahora 2 de mayo, Luqueño, Guaraní y Nacional. Excelente, Gerardo. Pelota por el fondo. Sale Ramírez para el equipo Pedro Juanino. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Con esto decíamos con esto, Gerardo. Olimpia queda como único puntero. Sí, señor, único puntero, tiene 15 puntos. Cerro 2 de mayo 14, Nacional 12. Libertad ahora trepa la quinta ubicación con 9. La pelota por el fondo, sale Martín Silva, tiene Martín, sale por el fondo el portero de Libertad. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, Sportini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. ¿Qué número tiene Lucena, Germán? 36. Correcto, y el otro, Alejandro Silva. Alejandro Silva con la 13. Bueno, muy bien. Cardoso, Lucena y Silva van a pisar la cancha en Libertad. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entran con la 13 Alejandro Silva y con la 36 Ángel Cardoso Lucena. Se terminó el partido para Hugo Martínez y también para Rubén Lescano. Son los dos primeros cambios de Garneo Libertad.
Muy bien, recordando que Libertad gana partido por 2-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Olimpia le gana Beleno por 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.apostá.la. Apostá a ganarlo. Cambia todo. Bueno, están ofuscados, enojadísimos los hinchas del 2 de mayo ahora, tirándose contra algunos. Una roja ahí. Para Llano, para Jesús Llano, después de lo que aparentemente fue una patada sobre un jugador de Libertad. Lucena creo que es el tirado. Sí, recientemente ingresado al 36, Ángel Cardoso Lucena. Bueno, Llano, que ya tenía una tarjeta a los 22. Si era amarilla igual iba a tener que ver la roja, pero acá hay roja directa y el castigo va a ser... Bueno, él llega a la pelota y el jugador se cruza. Claro, él está de espalda, él no ve. Él no lo ve al jugador de Libertad. ¿Dónde va a meter la pierna? Bueno, yo cada vez entiendo menos el arbitraje del fútbol paraguayo. Cada vez entiendo menos. Bueno, doble amarilla. Estaba molestado, Ricardo. Pero fue roja directa, ¿no? Roja directa. Sí. Bueno, por eso digo, una tarjeta amarilla así, pero no sé. Ya estoy confundidísimo. Es roja directa, entonces expulsado Llano, Germán. Así es, queda con uno menos, por lo menos hasta ahora, el conjunto de 2 de mayo. Ahí el árbitro Juan Gabriel Benítez le está explicando a los restantes jugadores del 2 de mayo que está hablando con su VAR, con su árbitro VAR, Alipio Colmán, evaluando la jugada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, donde se indica Diego Iván. Libertad gana 2-0. Y su seguros, Chaco. Va a modificar 2 de mayo y Germán. Sí, se confirma la expulsión. El árbitro Benítez ya autoriza el tiro libre a favor de Libertad. Queda con uno menos 2 de mayo. Bueno, entonces queda con 10 el 2 de mayo. Correcto. Libertad gana 2-0. Sí, Juan. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. ¿Quién es el 10 el 2 de mayo, Germán? Víctor Argüello, ofensivo. Muy bien. ¿Quién se va? El 7, Elías Alfonso. Se produce el cambio. Sí, ahora se eleva el cartel luminoso por parte del cuarto árbitro José Méndez. Entra entonces con la 10. Víctor Argüello determinó el partido para Elías Alfonso. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. La pelota en el aire, la pelota le queda. Mancita, servir y va a salir el portero de los Juaninos. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para poder asegurar tu primer auto. Tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. 2-0, gana el equipo de Libertad. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. La pelota por el fondo tiene Servín. Señoras y señores, Libertad gana el partido por 2-0. Atención, Capiatá, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21,5 de la ruta 2. Y la Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Está con 10 de mayo expulsado. Llano, Libertad gana 2-0. Mega Call Center de Punto Pharma. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados llamando al delivery más famoso del país. 6161-000. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Bueno, complicadísimo el panorama para el 2 de mayo. No solamente por la derrota parcial de 2-0, sino porque perdió el control del partido. Libertad se adueñó absolutamente y ahora con uno menos le va a costar muchísimo. Van a tener que correr el doble. Yo no sé si Felipe va a ser inteligente y pedir a los jugadores que esperen,
porque desgastarse ante un partido donde está muy difícil el empate, donde está más cerca Libertad del tercero, teniendo durante la semana un partido de vuelta, creo que tiene que tratar de descansar más con la pelota y no salir a desgastarse. Acá corresponde el tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasa, Germán, con el árbitro? Hay empujones entre Antonio Vareiro y el número 3, Pablo Adorno. Le pide tranquilidad el árbitro Juan Gabriel Benítez. Muy bien, la pelota para Cardoso. Lucena tiene a Lucena, mandó el centro. Pelota sobre la izquierda, dejó correr esa pelota, no se fue. Tiene Silva. Alejandro pone bien para Ramírez, movió para Lucena. Otra vez para Alejandro Silva. Domina Silva, se mete pegada a la raya, punta y zurda. La pelota la marca. Sector izquierdo, sale la visita. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cerquita los 35. Todo arranca con baterías Barta. Fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britanesia. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Quiénes quedan como suplentes en Libertad, Germán? Rodrigo Morínigo, el arquero auxiliar, Álvaro Campuzano, Gustavo Aguilar, Luis Cardoso, Cristian Riveros, Miguel Jaquet, los sub-19, Amin Molinas y Alexis Fretes, además de Iván Piris y Matías Chabús. ¿Y en el 2 de mayo, Germán? Ángel Martínez, el arquero de emergencia, René Rodríguez, Ulises González, Marcos Gaona, Fernando Cáceres, Derly Benítez, Ulises Coronel, Marcos Caballero y Ronald Cornet. Recordando nomás, Diego, que a Libertad le quedan 3 cambios disponibles y a los de mayo 2. Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana 2-0. Y su seguros, Chaco. La pelota por el medio. A ver, la tiene esa pelota. Alejandro Silva movió para Cardoso. Lucena. Juega sobre punta derecha. Mueve la salida. Otra vez sobre zona derecha para Libertad. La tiene bien Alejandro Silva. Jugando suavecita. Pelota por media cancha. Tiene Caballero. Cambia bien la pelota. Punta derecha. Ataca Libertad. Con esta pelota Silva colocó. A ver, Lorenzo. Lorenzo tiene. ¿Qué pasó acá, Ricardo? Saque de arco cobró el árbitro. Muchos esperaron un penal, pero el toque fue justo. Tiro de portería para la visita. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco, Shorty Pips, carne 100%, variedad de cortes, costilla, tapa cuadril y más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Va a cambiar Libertad, Germán. Así es, vamos a esperar la elevación del cartel luminoso para confirmar en reemplazo de quienes ingresarán estos dos futbolistas. Vamos a ver si es que se producen los cambios antes de la ejecución de este tiro de meta. Sí, se produce. El 9 es Gustavo Aguilar y el otro, vamos a... El 37. El 37, entonces, es Matías Chabús. Son 2 jugadores de ofensiva que introducirá entonces Garnero. Chabús. Así es, 37 para él. Ofensivo, extremo o delantero, dependiendo de las circunstancias, de 20 años. Bueno, ¿y quién está en el piso en el 2 de mayo? Hay un hombre caído, Germán. Sí, Castro está acusando un dolor en una de las piernas. Juan Gabriel Benítez revisa su situación. Vamos a ver si es que también es reemplazado este lateral izquierdo de la visita. Bueno, muy bien. Pide asistencia justamente el árbitro a Castro. Está sentido, se está recuperando. Vamos a ver si continúa o no en el partido. Y Libertad que prepara 2 cambios. ¡Dale, Juan! El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quiradol, la marca más recordada de Paraguay. Yo y supe Quiradol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En caso que no siga Castro, ¿tiene todavía posibilidad de cambio, Felipe? Sí, porque tiene una ventana y 2 cambios disponibles para esa ventana justamente de Diego. Ahora cambia, el 26 en el 2 de mayo. Ulises Coronel, justamente hombre defensivo, y el otro desde acá... 24. El 24 es Derly Benítez. No, 34.
Marcos Caballero, el 34, Marcos Caballero y Ulises Coronel, entonces serán los próximos en ingresar en la visita. Bueno, muy bien. Ahora vamos a los cambios porque son dos. Hay que tener paciencia. 2 cambios en Libertad, 2 cambios en el 2 de mayo. Vendemos contigo, Juan. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas en la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeiros paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Ahora van los cambios. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Pero un instante. Hay llamado de VAR. Lo llama Alipio Colmán. Al árbitro Juan Gabriel Benítez, sí señor. Sí, es por eso que se estaba haciendo todo muy lento, Diego, porque Juan Gabriel Benítez estaba conversando a través del intercomunicador con el VAR. Alipio Colmán estaban revisando una jugada. La jugada de Melgarejo fue, ¿verdad? La última. Entiendo que sí. Sí, por eso yo decía, hay un toque justo. Hay un toque justo que puede ser penal, ¿eh? Porque es arriba y abajo el contacto. Arriba es un empujón y abajo como que la tenaza la pierna Melgarejo. Por eso decía, hay un toque justo. Hay que ver qué determinación toma ahora el árbitro. Bueno, muy bien. Diego, y mientras se reincorporaba Lorenzo Melgarejo, él estaba explicando al árbitro Juan Gabriel Benítez, antes de todo lo ocurrido, que le había tocado el defensor del 2 de mayo. Y a partir de allí entonces se ha retardado la reposición del juego hasta desembocar en esto, el análisis de la jugada a través del VAR. Aprovechemos y marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, donde estés, indica Diego Iván. No pasó absolutamente nada. Libertad gana por 2-0. Y su seguro, Chaco. Es decir, no hay penal. Ahora sí, Ricardo. Un partido 2-0. Imagínate si estaba 0-0 o perdía Libertad por un gol de diferencia, lo que iba a significar esta jugada. Y los árbitros tampoco son tontos, ¿eh? Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Primero con Libertad de los cambios. Germán. Sí, un poquito de paciencia, por favor, Diego. Entraron con la 37 Matías Chabús y también con la 9 Gustavo Aguilar. Se terminó el partido para Marcelo Fernández y también para Antonio Vareiro, uno de los goleadores de la noche. Matías Chabús y Gustavo Aguilar, 37 y 9 respectivamente para cada uno de ellos. En 2 de mayo entraron con la 26 Ulises Coronel y con la 34 Marcos Caballero. Confirmamos en breve en reemplazo de quienes entraron. Bueno, muy bien. Tiro de portería para el equipo Pedro Juanino. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. Y del Sol Seguros, solicitando póliza de seguros al 021-236-3000. O ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Libertad gana por 2-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré. Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Olimpia le ganó a Meleno por 1-0. En José Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive. Representa Automotor. Muy bien, correcto, Juancito. Tiro de portería para el equipo Pedro Juanino. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Diego. Sí, señor. Sí, simplemente para confirmar los cambios en 2 de mayo. Entraron con la 26 Ulises Coronel y con la 34 Marcos Caballero. Se retiraron Rodrigo Ruiz Díaz y lesionado César Castro. Correcto, Germán, muy bien. 2-0, gana Libertad. Ricardo. 2-0 que se le hace eterno. Casi imposible al 2 de mayo poder remontar este resultado. Sabiendo y recordando a la audiencia que a los 29 quedó con un hombre menos por la expulsión de Llano, roja directa por parte del árbitro en una jugada donde él rechaza la pelota y la pierna queda levantada e impacta en Lucena. La pelota arriba al centro, golpe de cabeza, marca Espinosa, le queda Argueño, le puede pegar Argueño, baja la pelota sobre la punta derecha. A ver, se aproxima la visita, corrió, ganó
Se mete, dejó correrse el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la visita. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima. Y la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Ayala. Le pegó allá la pelota. Epa, se le va Martín el rebote y afuera. Sí, salvó. Viene buscando Argüello. Argüello con la pelota. Otro centro. Tiro de esquina, Ricardo. Sí, una pelota que parecía terminaba en la nada. La deja pasar el hombre que estaba en el área esperando el balón. Se confunde la defensa de Libertad. Queda sorprendido el arquero. La quitan justo para que termine nuevamente en un tiro libre de esquina. ¿Quién le pega, Germán? Ahora le pega otra vez a Ayala. Ayala, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota a Brian Ayala. Será tiro de esquina. Vamos a ver cuánto se va a jugar en el segundo tiempo. Cuántos minutos adiciona el árbitro. A ver, pelota en el aire. Golpe de cabeza, no pasó nada. Será tiro de portería. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. El 32 en Libertad, ¿quién es? Alexis Fretes, sub-19, entra con la casaca 32, se va de la cancha Matías Espinosa. Último cambio de Garnero en el local. Muy bien, cerca del minuto 45. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses, ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. 17, Matías Espinosa. Informó Lexon, audio oficial del Club Libertad. Muy bien, a ver, 7 minutos, Germán. 7 más se juega, Germán. 7 minutos más, va hasta los 52 esta etapa complementaria, Diego. Muy bien, Libertad gana partido por 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana 2-0. Y su seguros, Chaco. A cada poquito termina el partido. 7 más, 7 minutos más, Ricardo F. Bueno, acá ya está pasando de todo, Diego. Estos chicos del 2 de mayo que vinieron tranquilos ahora no quieren saber nada de nadie. Cada vez que la voz del estadio anuncia algo, la mandan al diablo. Sí, señor, es así. Ahora se percataron dónde está la chica de la voz del estadio, dicho sea de paso. Se percataron los hinchas Pedro Juanino. La pelota por el medio sale la visita. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Acá corresponde tiro de esquina para la visita. Fútbol argentino entre tiempo. River y Newell's van empatando 0-0 en el equipo local. Suplente Adam Vareiro y Newell's están jugando Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Fernando Cardoso. Acá, tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Otra vez Ayala. Bueno, muy bien. El encargado Brian Ayala. Es un tiro de esquina. A ver, minuto 46, le quedan 6 y esto termina. Al partido, pelota en el aire, golpe de cabeza defensivo. Pelota al medio para Argüello. Argüello movió, juega punta derecha para Brian. Le va a pegar a Maga Brian Ayala. Tira Ayala para la visita, juega ras del piso, movió. Remate Domínguez. ¿Qué pasó, Ricardo F? Que la jugada ya la fue buena, pero el remate de Domínguez tenía buena intención también, pero mala decisión, mala ejecución. A cualquier lado ese remate, pensando en el descuento el 2 de mayo. Bueno, otra vez habla la chica y lo dicen de todos los hinchas de Pedro Juanino. Espectacular, Ricardo F. ¿Vos sabés que ya no escucho nada por la culpa de esta gente? Entre la voz del estadio y el griterío no se escucha mucho. Es que están muy cerca de nosotros, dicho sea de paso, los hinchas de Pedro Juan. Acá, Libertad gana por 2-0. Gol paraguayo en Argentina en la segunda división marcó Hugo Sandoval, el tercero para Prom de Puerto Madryn, que de local superó 3-1 Estudiantes de Buenos Aires. La pelota para el fondo, sale Viera, juega la pelota suavecita, pelota a mitad del terreno para Alejandro Silva. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Sábados y domingos, Supermercados Stock y Buenobank te ofrecen 30% de descuento con tarjetas de crédito clásicas. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Esta noche Panafalc por Telefuturo. También una jugada polémica, la de Lorenzo, si hubo no penal. Le llamaron del VAR
Dicho sea, Alipio le llama a Juan Gabriel porque el VAR vio penal. Y Juan Gabriel dice, no pasó absolutamente nada. Hay que ver lo que va a pasar. Una jugada que generó polémica en lo que tiene que ver con ese actor. Repito, Alipio Colmán le llamó a Juan Gabriel. Alipio vio penal. Juan Gabriel no vio penal. Libertad gana por 2-0. Catedral Running en 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Construiremos esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Minuto 48 de la etapa final. Libertad gana 2-0. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Repasamos, por favor, Gerardo, cómo está quedando la tabla de clasificación del campeonato, Gerardo. Sí, señor, cómo no, con mucho gusto, con Olimpia en lo más alto del torneo, con 15 puntos, Cerro Porteño 2 de Mayo 14, Nacional 12, Libertad 9, con 8 están Trinidense, Guaraní, Tacuer y Luqueño, 7 para General Caballero, Ameliano 4, último Sudamérica con 3. Y esta semana entrante, digo, la fecha 8 de adelanto, Gerardo, con 2 partidos para el martes. Exactamente, así es, el día martes en Carendí, 5:30 de la tarde, General Caballero Trinidense, luego a las 20 en la Nueva Olla, Cerro Nacional, miércoles 5:30 de la tarde en Villa Lisa, Sudamérica, Guaraní, y a las 20, Luqueño local ante Libertad. El día jueves también, 5:30, el 2 de mayo ante Ameliano en el Río Parapití y Tacuero Olimpia, a las 20 horas en el Luis Alfonso Llani. Excelente, Gerardo. A ver, Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. A poquito termina el partido, gana Libertad por 2-0. Y su seguro, Chaco. Pasaron 7 fechas para que vuelva a caer el gallo norteño. Repito, 7 fechas después cae el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Segunda victoria, bueno, de hecho, en penales, Libertad pasó a Ameliano por Copa Sudamericana y ahora por el campeonato. En su retorno de Daniel Garnero. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell B-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Y Deportivo Ameliano, 14 fechas que no consigue victoria. La vía azulada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin sí, se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @AlpecinPY. Producto suizo, calidad papasa. Minuto 51, ya termina el compromiso. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000, Caja Mutual. Olimpia queda como único puntero del torneo clausura. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, aproveché el agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Amonestado Caballero, Germán. Sí, Caballero, por la falta sobre Cardoso Lucena. Quinto amonestado en la visita. Muy bien, ya termina el partido en Villaliza. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugona, todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Upacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Señoras y señores, se cierra el partido aquí. Terminó el partido en Villaliza, Libertad. El local le ganó 2 de mayo por 2-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F., con Germán, con los compañeros en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yopuisupe, Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llaveros al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Ricardo. Sí, Germán. Rubén Ditore, presidente de Libertad. No sé exactamente en qué posición, pero sí necesitamos ganar.
Victoria importante para retomar el rumbo, ¿no, presidente? Porque es una victoria con la cual Libertad demuestra que está en carrera por más de que haya quedado rezagado desde el inicio. No, desde luego. Este es un campeonato donde los equipos están muy parejos y falta mucho todavía, de manera que encajando, como digo, 2 o 3 triunfos seguidos, vamos a estar de vuelta ahí prendidos. Buen partido ante un equipo bastante difícil. Hay puntero invicto del campeonato, o sea que por algo, nadie les regaló nada, por algo estaban ahí, indudablemente. Otra motivación parece que se lo vio con otra motivación se lo vio al equipo en estos dos últimos partidos, presidente. ¿Lo ve así también? No, yo creo que hablamos mucho con los jugadores, con el cuerpo técnico, y bueno, la idea era que no podíamos estar donde estábamos, habíamos tenido un bajón futbolístico, probablemente también anímico, porque las dos cosas van de la mano, y bueno, hoy en día vemos un equipo que está cambiando, con más dinámica, con más ganas, y hoy sabíamos que era un partido muy difícil, contra un rival muy, muy difícil, y sin embargo lo sacamos claramente, ¿verdad? ¿Se sabe de algún interés acerca de Botafogo por Iván Ramírez? Hay interés de varios equipos por varios jugadores nuestros, pero no vamos a hacer absolutamente nada hasta que termine el campeonato, ¿verdad? Cuando se abra la ventana de pase, ahí seguramente se formalizarán las ofertas mejor, y entonces ahí veremos qué es lo que vamos a hacer. ¿Lo del Lescano sigue en pie por parte del fútbol italiano, presidente? Sí, está lo del Lescano, está Fernández, está Chori, o sea, hay muchos jugadores que están siendo conversados, o sea, la verdad es nada más que son jugadores que sabemos el potencial que tienen, son chicos jóvenes, y que van a ir creciendo, y en la medida que vayan jugando y teniendo minutos, obviamente se van a hacer visibles y entonces pueden mejorar su rendimiento. Gracias. Eran las palabras de Rubén Ditore, presidente de Libertad, hablando del partido y de algunas que otras cuestiones de actualidad del Gumarelo, Ricardo. Bueno, así pasó la palabra del presidente de Libertad, la vuelta de Garnero, la victoria de vuelta también del conjunto Gumarelo, que no venía bien en el campeonato, en la tabla de posiciones. Ahora con Garnero suma de vuelta de A3, clasifica a otra fase de Copa Sudamericana, pensando, ¿por qué no?, jugar la final y jugarla en cancha de Libertad. Sería estupendo, ¿verdad? Claro, en un momento se pensaba que la cancha iba a ser la de Olimpia, que la final se iba a jugar en la nueva cancha de Olimpia, pero al final, lo decía el propio presidente en Fútbol a lo Grande, que no iban a llegar para la fecha en que estaba fijada, entregar la obra, y eso descarta a Olimpia de ser el estadio para la finalísima, para la final de la Sudamericana, y Libertad pues podría ser, porque no, también dependiendo mucho de quienes lleguen a la final. Boca quedó afuera, un equipo que trae mucha gente, y hay que ver quiénes siguen quedando afuera. Uno piensa, ¿por qué no en Racing? Racing Libertad se puede dar, Germán, ¿verdad? Sí, porque está del otro lado de la columna de duelos de cuartos de final. Racing con Atlético Paranaense. Libertad está del lado de la columna de la derecha, digamos, si es que nos guiamos por el anuncio realizado por la Copa Sudamericana. Entonces, Libertad le queda... puede dar el duelo en la final. Libertad Cruzeiro ahora, ¿verdad? Sí, si pasa Libertad, Lanús o el DIM, Ricardo. Si pasa Cruzeiro. Si pasa Libertad, de Cruzeiro, el DIM o Lanús, exactamente. ¿Y si pasa Racing, juega con Corinthians o Fortaleza? Eso va a ser más difícil. Sí. Y ahí ya el ganador pasa a la final directa. Exacto, así es, tal cual, sí señor. O sea, tampoco hay un equipo de mucho arrastre, Gerardo, sacando a Corinthians y Racing. A Corinthians y Racing, claro. Exacto, y Cruzeiro podría ser también, ¿verdad? Pero habrá que... Sería lindo tener una final entre Racing y Libertad, por ejemplo, Ricardo, ¿no? Gustavo Costas, su arraigo aquí en el país. Un clásico de vuelta en los bancos.
Racing Independiente. Sí, totalmente. Sería lindo realmente. Sí, Germán. Y consultando en el privado, llegarían las obras en el Estadio La Huerta, porque en el mejor de los casos, a finales de octubre, ya estaría lista la obra. Y tomando en cuenta que la final de la Copa Sudamericana de este año será el 23 de noviembre, habrá tiempo de sobra incluso, si es que en el